¿Cómo has construido tu carrera profesional? Fíjate que les quiero comentar algo muy padre. ¿Te acuerdas aquel chiste de que hay una alberca con cocodrilos y dice uno, el que la atraviese tiene $10,000 y nadie? Y de repente se oye y atraviesa uno y cuando sale le preguntan, oye, tus primeras palabras, ¿cuáles son? Y dice, ¿quién me empujó? Ya. Haz de cuenta que ese es un ejemplo de lo que pasa con mi carrera. Soy de Tampico. Mi abuela vivía enfrente de la aviación, entonces desde muy chiquito me gustaba mucho la aviación, yo quería ser piloto, me preparé para querer ser piloto, hice exámenes para ser piloto cuando terminé la prepa. Y al momento de inscribirme, pues yo junté para la inscripción, junté para las mensualidades, según yo ya tenía todo planchado, y me dicen, oiga, ¿y las horas de vuelo? Le dije, pues ¿qué no incluye el avión en la mensualidad? No sabía eso. No sabía eso. No sabía qué hacer. Yo tengo un amigo piloto, ¿eh? Sí. Y entonces le dije, bueno, pues ¿cuánto sale? No, pues tanto. Pero son en Harlingen, que era una ciudad de Texas, que había que trasladarte, hotel. O sea, imposible para mi presupuesto en ese entonces. Y Porque dije, tú fuiste una empresa, o sea... No, sí, porque era escuela particular, no era... Sí, porque hay unos de no era militar. Y pública no había. Ok. En ese entonces, bueno, pues nos tocó. Me voy con mi sueño roto, primer sueño roto. Ok. Ya no pude ser piloto. Y entonces, y en eso pierdo tiempo porque yo quería ser piloto, pues dejo que no me inscribo en la universidad porque quería ser piloto. Y me topo con un folleto de alguien que estaba vendiendo cursos de computación, técnico analista en programación. Dije, oye, pues bueno, pues digo, no es aviones, pero es computadora, me gusta el tema, a lo mejor un día la NASA, un tema de esos, ¿no? Y me pongo a estudiar computación, me gusta. ¿Cuántos años tienes ahí más o menos? 16. Todo esto en Tampico. Todo esto en Tampico. Y entonces estudio computación, me gusta. Pero hace tiempo, ¿qué es estudiar computación? Bueno, es que es muy buena pregunta, porque en ese entonces había unas computadoras Cromenco C10, que eran de IBM, y era arcaico, o sea, las prendías con floppy disk. Sí, eran verdes las pantallas. Eran verdes las pantallas, o sea, la típica, tú vete una película de los 80s y esa computadora yo la usé, ¿no? Y entonces me meto a programación, me gusta la programación. Ah, caray. Y entonces resulta que, ¿por qué me gustó? Porque entendí algo, fíjate, y ese es un primer mensaje. A ver. La computación es una carrera staff, es como el contador, es la computación. ¿Por qué staff? Porque probablemente toda empresa iba a ocupar un contador y toda empresa iba a ocupar una computación. Entonces dije, el abanico de posibilidad pues es muy grande, ¿no? Puedo estar desde una ferretería hasta una de cocinas, hasta una empresa maquiladora. Pero tú, ¿cómo pensaste todo eso? O sea, ya venías... Es que imagínate, te estoy hablando de 1986, cuando la computación... Porque eras muy joven, ¿no? En ese entonces, bueno, tenía 16 años, era en el 86, pero la computación era la carrera del futuro. No había otra. ¿Sí me explico? Para mí hasta se me hace raro que en esas fechas tuvieras esa oportunidad específica. Claro, fíjate, y se hizo esa oportunidad. Fue cuando empieza el desarrollo. A partir de los 90 la computación fue como que obligada. Pero en los 86 me toca los pininos incluso donde yo estudio, lo primerito. Es una universidad creada exprofesamente para la carrera de computación, fíjate. ¿Por qué? Porque la Universidad Autónoma de Tamaulipas, lo que es la Universidad de Colima, por ejemplo, el equivalente, todavía no tenía la carrera, porque era una carrera muy nueva. Entonces estudiamos en una universidad exclusiva, así como aquí hay universidades exclusivas de comercio exterior, allá había carreras exclusivas en computación. Y bueno, pues ahí, en eso me meto, empiezo a estudiar y salgo, ¿no? Entonces me acuerdo muy perfectamente que el título está formidable, el día que quieras te los puedo enseñar el título, porque es licenciado en Sistemas Computacionales para el Desarrollo de Aplicaciones Administrativas. Órale. No, entonces sí, tuvimos que quitar la última cena ahí de la sala porque o poníamos el título o poníamos la última cena, ¿no? Está bien largo. Y entonces ese era el título, le decíamos LASCA, Licenciado en Sistemas Computacionales y Administrativas. Sí. ¿Por qué administrativas? Porque empiezas a estudiar contabilidad, administración, porque va muy orientado la computación para hacer un staff de empresas. Sí, ¿Sí me explico? Hojas de cálculo. Claro, y entonces empiezo a programar, empiezo a buscar ese mundo, me gusta. ¿Tú programabas? Sí, claro. ¿En qué programabas? En C. Ok. En lenguaje C. Que antes era el BASIC, luego fue COBOL, luego se llama RPG, y luego Fortran, y luego C. C fue el mejor, fue el que yo ya dejé, y en eso programamos, en ese lenguaje.
Hoy no te programo ni el... Ah, pero todavía Sí. No, sí, hay sí, un lo algoritmo ahí. entiendo. Sí, lo entiendo, pero Ok. no, sí, ahorita ya, Sí, sí, sí. ya la tecnología ya me rebasó. Ok. Y empiezo con esto, ¿no? Salgo de la universidad, me voy a trabajar, una empresa que vendía computadoras, yo me sentía poco menos que la antesala de la NASA, porque yo tenía computadoras, porque en mi Claro, oficina, claro, sí, sí, tenía sí. cuatro monitores, yo los prendía así, o sea, me sentía, no sé, Sí, Armagedón ahí en la película, ¿no? Mejor que piloto. Mejor. Como Star Trek, Ándale, en la nave. exactamente, ¿no? Exacto. Y entonces llega un tipo, un día, coincidencia de vida, diosidencia de vida, que llega un tipo y me dice, oiga, yo quiero 8 computadoras. Como yo vendía y tenía comisión por venta, pues no, hombre, hasta lo agarré, lo abracé, no, pásele, adelante, ¿y qué más? Y ya le hice el presupuesto, me dijo, yo quiero las mejores, le vendí las mejores. Y al final le pregunto, oye, ¿y qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer con 8 computadoras? Dice, no, es que voy a poner una agencia aduanal. Ok. Ah, le digo, ok. Acuérdate que Tampico, Puerto, Habana, o sea, estaba el comercio en ese entonces en Tampico. Le instalo las computadoras, nos hacemos buenos amigos y al cabo de 2, 3 meses me dice, oye, Oscar, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Porque en el tema aduanal se está desarrollando mucho el tema de la computación. Estamos emigrando del papel a la computadora. Ok. Y todavía andan en eso. Y yo dije, oye, pues qué padre, ¿no? Y entonces sí, la verdad también, tercer gran ventaja para mí, estaba en el mundo de los tuertos. Claro. Porque mucha gente tenía mucha experiencia en el ramo aduanal, Sí. pero cero de computación. Sí, sí, sí. Entonces llega el mocosito a los 20 años, ¿no? Queriéndoles enseñar a la gente que tenía 25 años de experiencia en el ramo de comercio exterior, pero que se tenían que cuadrar porque ellos no podían usar la computadora. Claro. Entonces me dedico a eso, empiezo como gerente de sistemas de esa agencia aduanal. Y como todo, como te decía que la carrera de comercio de sistemas es un muy staff, lo que hice fue primero, pues conocer. Entonces me tuve que estudiar la ley aduanera para ver cómo era el cálculo, para hacer los programas. Es como, o sea, estudias contabilidad, estudias comercio, estudias impuestos, estudias todo. Al cabo de 2 años, ¿qué crees? Pues ya sabía. Claro, ya conocer O sea, el maneje. Exactamente. Y entonces una cosa sale con la otra. Me sale la oportunidad de irme a otra agencia aduanal, pero ya me dan mitad y mitad sistemas y mitad operación. Esa misma agencia aduanal me promueve, me voy a México, pero ya totalmente operación. Ya mi rama de sistemas era un plus, porque, por ejemplo, me mandaban a Coatzacoalcos. Sí, pero eras como un vato que ya traía como una herramienta extra muy Claro, ese es el tema. Sí. Yo creo que parte del impulso que tuve al principio en mi carrera fue que tenía una dualidad. O sea, le entendía el tema de comercio exterior, pero le entendía también a computación. Y en ese entonces, pues me ayudó muchísimo. Y fíjate, y se apareja un poquito, porque ahora sí, imagínate 94, 95, Tratado de Libre Comercio, etcétera. Viene Carlos Salinas de Gortari, empezamos con el Tratado de Libre Comercio, empieza el boom del comercio exterior en México, y entonces yo me agarra muy fortalecido. Sí. Entonces empiezo en esa agencia aduanal empiezo a viajar mucho, empiezo a tener conocimiento de aduana fronteriza, aduana del aeropuerto, aduana marítima, aduana de Tampico, Altamira, Coatzacoalcos, Guaymas, Salina Cruz, Guadalajara, Aeropuerto de México, Aeropuerto de Guadalajara. Entonces empiezo a conocer mucho y muy pronto me da esa experiencia de poder de capitalizarlo, ¿no? Después entiendo que sí estaba contento con mi carrera de sistemas, pero me hacía falta la contraparte, comercio exterior. Entonces me empiezo a tomar ya un poquito de diplomados en comercio exterior en el TEC de Monterrey y luego maestría con la UNIVA para fortalecer un poquito la parte que era muy exactamente lo que me faltaba de teoría, ¿no? Y lo complemento y bueno, pues hoy por hoy me considero una persona con una base, ya voy muy poca de sistemas, pero ¿sabes qué te da la carrera de sistemas? Eso es muy importante, la lógica. Es ser muy lógico, fíjate. Sí, lo mismo pienso yo. Y eso yo creo que es algo muy bonito, porque la lógica en todos los sentidos lo vas a ocupar. Pero además, ¿no crees que te da, además de la lógica, una estructura de lógica funcional? Claro. O sea, como una lógica que se mueve. No es nada más entender las cosas desde la lógica, sino precisamente vives viendo el mundo como algoritmos. Y aparte de eso, fíjate que cuando empiezas a crecer y empiezas, bueno, en ese entonces que me toca irme mucho a la Ciudad de México, me toca el boom, fíjate, por ejemplo, me toca otro boom importantísimo, el boom de la lectura.
¿Ha habido boom de...? Sí, ¿cuándo? En México hubo un boom de la lectura. Uy, Te lo prometo. raro. Es más, ahí te va. No, o sea, es cuando librerías Gandhi empieza a creer. Bueno, perdón por el crecer. gol. A crecer. Sí, no, puedes Y, mencionar lo que y entonces, por ejemplo, yo iba a la Ciudad de México y tú veías, por ejemplo, en la zona rosa, en Reformas, así. la gente leyendo. la gente leyendo. Ok. Y qué padre, o sea, y empiezas, y la cultura, y en los aeropuertos, yo me acuerdo mucho, en los aeropuertos, yo llegaba a los aeropuertos, había librerías, y comprabas el libro que oye, fíjate, te recomiendo esto, y empezaban un montón de libros, y libros muy temáticos, pero empezaban las novelas, empezaban los libros motivacionales, ¿no? El de, tú puedes, hoy en la mañana, levántate, porque tú lo vas a lograr, y tú vas a hacer El de cómo conseguir amigos Sí. y no... y cómo ganar dinero estando echando la cama y todo eso, ¿no? Entonces empiezan todos los libros motivacionales, temáticos, novelas, y viene un boom de lectura, fíjate. Y eso está muy padre. Pero creo yo que sí enriquece mucho porque empiezo a agarrar ese hábito de la lectura. Pero yo nunca compré uno de novela, nunca compré uno de motivacional, salvo algunos que tengo. Yo, como dijo alguien, creo que cuando me preguntan ¿qué libros has leído? Pues yo creo que uno ¿cómo se llama ese que escribió? Que creo que Mateo y Juan, no me acuerdo. Es un chiste. El de la Biblia. Del quité así. Bueno, entonces... Eso dijo Peña Nieto Eso una dijo vez. Peña. Y yo pensando, Sí, quiero. Entonces, sí había libros, pero había muchos de comercio exterior. Ok. Y en uno de ellos, va la tercera diosidencia, en uno de ellos leo de un gran amigo, el doctor Eduardo Reyes, que por ahí también me lo recomendó, me regala un libro y me dice, fíjate que era de los dragones chinos, los dragones asiáticos se llamaba el libro. Y te decía, 1992, 93, te decía que en el mundo iba a cambiar porque unos países iban a emerger, países muy fuertes. Sí. Y te decía que esos países eran China, Japón, Corea Taiwán. e India. Sí, Taiwán. Y entonces cuando yo lo leo el libro y me quedo asombrado porque me quedo con la capacidad de qué está haciendo esa gente, ¿no? ¿No lo entendiste? Lo entendí cuando dije, wow, ¿sí? Le hago una pregunta fundamental a algunos amigos. ¿Al libro? Y a mí. Ah, ok. Y le digo, ¿por dónde va a llegar? Ok. O sea, todo esto que va a crecer y que va a llegar, ok. ¿por dónde va a llegar? Y entonces empezando a estudiar un poquito, Tú queriendo leer yo queriendo leer la visión. El futuro. de por dónde le iba a llegar a México. Exacto. ¿Y qué crees? Por Manzanillo. Por Manzanillo. Entonces cuando sale la oportunidad, me dice la gente donal, oigan, nos junta los directores, nos dice, oye, hay una oportunidad para abrir Manzanillo. Y levanten la mano, ¿quién quiere? Y así como el chiste, ¿no? Todos para atrás, y yo fui el único que me quedé. Y yo me quedé completamente conforme, porque yo quería Manzanillo. Y yo decía, le quiero apostar a ¿Ya habías Manzanillo. venido a Manzanillo o no? Nunca en mi vida. Es más, Manzanillo, para mí era Las Aras y Maeva. Era lo único que sabía. Así que Bo Derek hizo una película y se acabó. No había nada más. Manzanillo no lo tienen ni en el mapa. ¿Qué? Y entonces dice la gente donal, ¿quién sabe Manzanillo? Pues yo digo, no, yo. Y todos, oye, ¿seguro? Contexto. ¿Seguro? Sí. 1994. ¿Seguro? Sí. 95. Y luego, cuando yo dije sí, tiembla en Manzanillo. Y luego las noticias, que se caen los hoteles y que se cayó en la plaza y que no sé qué. Y entonces dije, no, ¿a dónde me voy? Y dije, no, pero es que es por allá, no hay de otra. Y me vengo aquí, llevo en diciembre de 1995 Manzanillo. ¿Cómo enfrentabas esas situaciones de hacer... O sea, creo que parte de tu carrera profesional has tomado riesgos que son, digamos, no convencionales. O sea, eso de que, por ejemplo, quiero ser aviador y pues ahí voy, cabrón. Sí. O sea, siento que no la tenía ni tan planeada porque no sabías qué pedo. No sabía que había que pagar horas de vuelo, ¿no? Sí, exacto. Mira, creo que algo de lo importante en esta plática es dejar un mensaje también que yo agradezco mucho la invitación. Pero luego alguien me dice, oye, es que pues tú has tenido éxito en tu desarrollo profesional. Como dijo Michael Jordan, bueno, viste el tiro que cesté, Sí. pero no viste los 600 que me equivoqué. Claro. O sea, hoy en día es exactamente lo mismo. Yo te puedo decir, ves a Oscar Urdiales, pues ya establecido. Sí. Pero vengo a decirte que la regué muchas veces, que quise otra cosa, que estaba convencido de querer hacer algo y que al final tuve que hacer lo que la vida me puso, pero aquí va el mensaje.
Ya que la vida te puso algo, pues agárralo. Claro. Agárralo. ¿Sí? Apasionate con eso. Se lo está poniendo, ¿no? O sea, no reniegues. No te quedes en el, no, pero es que yo quiero forzosamente ser piloto, ¿no? O sea, ahí la vida me dijo, no, pues no. O sea, no te toca. O sea, y es el famoso ese de que no, es que yo quiero. Sí, compadre, pero a veces tienes que pensar. Puedes, o sea, realmente, no lo puedo hacer. Como que quiere cantar, pero se escucha. Ándale, exactamente. Oye, es que a mí me gusta cantar por eso, pero cantas horrible, compa, ¿no? Oye, es que yo quiero ser dentista, pues es que no se te da, traes así como, no. Hay mucha cultura de eso de pronto, de que puede ser cualquier cosa, ¿no? Claro, porque es un malentendido de las famosas motivacionales, esos que creo que no, que hoy tú puedes y lo puedes, y que si lo piensas, lo crees y lo tienes, espérame, compa. Yo te diría, sí, pero en el ámbito que tú quisieras y en el que te apasiona. Sí. ¿No? No es en todo, o sea, no es así. No vayas por la vida pensando que va a ser el nuevo Elon Musk. No, aguántame. Tienes que ver primero en dónde estás y trabajar sobre eso. Entonces, un poquito el mensaje, Gibran, es sí hubo errores, sí hubo aciertos y hubo diosidencias. Eso es bien importante, ¿no? Pero también hay algo importante ahí. Me gustaría tocar el tema porque este podcast lo escuchan una parte de profesores e ingenieros de la Universidad de Colima. Ok. Un saludo a todos los colegas de la Universidad de Colima. Entonces, pero hay una cosa también ahí que creo que medio la tocaste. Las personas que fueron claves para tomar tus decisiones, Sí. a mí me parece que de pronto como que no se notan tanto, que a lo mejor cuando tú fuiste tomando decisiones hubo personas que dijeron, es que esta persona me dio por aquí y llegué a entender esto. O sea, que muchas veces no es una cuestión de que pues ya se sepa uno todo, sino que la experiencia de otro es la que te puede... En el ramo aduanal me toca... Digo, porque, por ejemplo, el que conociste, que le vendiste las computadoras, ese fue ahí un hitazo para él haberlo conocido, ¿no? fue sin lugar a dudas una persona importantísima ¿De aguas? ¿Lo pudieras? en el cambio de destino de mi vida. Exacto. O sea, si él no llega y no me compra, yo no sé, probablemente estaría vendiendo computadoras o está haciendo en la NASA, no sé. Pero, por ejemplo, llego a la agencia banal y eso que tú dices es importantísimo. Yo a la agencia banal y busco al que ganaba más. José Luis Castillo, le decían Bam Bam. Y entonces le digo, oye, ¿tú qué haces? Y me dice, yo clasifico. Le digo, ¿y es fácil? Y se voltea y se ríe. ¿Quieres aprender? Sí. Bueno, nos vemos el domingo a las 9 en el restaurante aquí abajo. Domingo a las 9. Yo tenía 20 años. O sea, yo estaba en la fiesta, yo estaba en Los Santos, yo todo el domingo me amanecía en Lilo, etcétera. ¿Sí me explico? Sí. Y yo le decía, no, oye, otro día, no seas gacho, y menos a las 9, y menos en domingo. ¿Quieres aprender el domingo a las 9? Un año así. Y yo tenía que... Pero a lo mejor ahí dijo, ahí voy a ver si realmente lo quiere. Claro. Que hoy en día yo creo que falta esa pasión, ¿eh? Sí, Tú le dices a alguien, oye, ¿sabes qué? Bueno, pues quédate una hora más a la chamba, o vente el sábado en la tarde, o vente el domingo y te explico. Y no, pues es que tengo esto, tengo lo otro. Sí. Ahora, cada quien construye su destino. Decía Abraham Lincoln, yo estudiaré y me prepararé para cuando llegue mi oportunidad, estaré listo para ella. O sea, pero pues sí te fuiste los domingos a las 9. Claro. Y aprendí una de las áreas más importantes del despacho aduanero, que es la clasificación. Y es una de las mejor remuneradas. Entonces, porque yo sabía que yo traía mucha expertise en el tema de sistemas, pero mediano en la parte de aduanal. Sí. Entonces dije, ¿cuál me falta? Me falta lo de clasificación, aprendo y entonces como que me siento compensado. ¿Y cómo dices que se llama? José Luis Castillo. ¿Y ese todavía vive, todavía lo conoce? No, Dios, ya falleció. Ok. Pero falleció. me imagino una relación Claro, de toda la vida. grande, Sí, ¿no? Que al final Y tuviste una deuda con- cuando yo me salgo de Tampico y cuando yo regresaba a Tampico, por supuesto que lo invitaba y yo le decía, oye, gracias porque tú me impulsaste muchísimo para ese tema, ¿no? La parte del agradecimiento sí es importantísimo porque al final de cuentas, mira, yo respeto mucho a la gente que dice, es que yo solo he logrado porque yo trabajé, yo me forjé, nadie me ayudó. Digo, qué grande tienes tu ego, ¿no? Pero siempre te ayuda. Te ayuda Dios primero, Dios te ayuda. Segundo, Dios te pone la persona indicada. O sea, no estás aquí porque eres un fregonazo. Pero a ver, algo que sí me gustaría recalcar, o sea, súper recalcar, porque, a ver, yo creo que tanto tú como Daniel como yo hemos dado ese tipo de oportunidades a chavos Ajá, y se quedan en él. ajá. Dime si o no. Sí, claro.
Ahora, y no se trata de del famoso boomerang de que porque yo sufrí, quiero que sufras. No. Porque yo batallé, porque yo tuve que hacer esto. No. Se trata de valorar, ¿no? Se trata de que en la vida muchas cosas las vas a adquirir a través de un esfuerzo, un sacrificio, una disciplina, de algo adicional. Equivocándote, ¿no? ¿Qué decía Albert Einstein? Locura es esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo. ¿No? Sí. No puedes seguir haciendo lo mismo y decirme, a ver, mejor. Tienes que hacer algo adicional. Y si ese algo adicional consiste en tener que ir un sábado, un domingo, pues tienes que hacerlo. A mí me tocó pagarle el desayuno al Bam Bam, ¿no? Que te voy a decir, como los cuartos meses ya él me decía, pues, oye, su sueldo de 20 $20,000 contra mi 4,000 pesos, pues él me lo pagaba ya al final. Como dice Daniel, lo que él quería era ver si realmente me interesaba. O a veces, yo también lo veo así. Es Yo creo que lo iríamos. No puede en otro momento. Ándale, ajá, y aparte, claro, también, porque él tenía vida también, y a lo mejor decía, yo el domingo puedo, ¿no? Pero yo creo que lo hicimos y nos tocó a nosotros hacer ese sacrificio, y hoy lo que yo no pido un sacrificio, pero sí pido una disciplina, porque no puedes obtener nada si no hay una disciplina, ¿no? Yo creo que, decía Jordan, sí ves el que encesto, pero no los 600 que fallé. Entonces, sí es un tema de constante. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Preparar comida, hazla la mejor comida, con pasión, desde temprano, los mejores productos, la mejor calidad, renuévalo, ve viendo qué se pide. Y es más, por ejemplo, uno que es tragón de compulsivo, ¿no? Yo voy a otro lado y a lo mejor adquieres algún sabor que ahora quieres venir y lo vas a innovar y eso te va a pegar, ¿no? Porque algo te puso en ese lugar para probar eso. En ese caso, en el tema de la publicidad, igual, ¿no? Sí, pero no, pues tengo una frijolería y yo estoy tratando de hacer los mejores Sí, frijoles. claro. Cierto, muy cerca de la oficina. Sí. Sí. A ver, vamos avanzando con lo tuyo. Entonces, en tu carrera profesional nos quedamos. Espérame. ¿Crees que a las personas, bueno, más bien a la mayoría de los jóvenes de ahorita les falta disciplina entonces? Sí. Vamos a hacer mi café. Sí. Y te encargo tantito, mi querido Omar. ¿Cómo? Disciplina, más bien, No. yo creo que hay un sentido de disciplina. Eso se aprende, se nace. No, se obliga, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que Oye, un libro. Yo creo que será algo muy increíble que alguien solito diga me disciplino, ¿no? Yo creo que la disciplina sí es una educación, sí se mama, o sea, es decir, sí se empieza a hacer, sí se hace desde el ejemplo, Ajá. ¿no? O sea, tú ves que si tu hermano, si tu padre, si tu madre, si tu familia, si tu compañera recoge la toalla, eso, o sea, te obliga, lo estás viendo. Sí. Ahora, tú lo puedes ver y te vale, Ajá. ¿sí? Ahora falta la conciencia que va a hacerlo porque quiero hacerlo igual, ¿no? Entonces, yo creo que la disciplina sí no se nace, ¿eh? Se va formando. Sí, se va formando. Se va formando con lo que vas viviendo. Michael Jordan no era el mejor basquetbolista, se hizo el mejor basquetbolista a través de la disciplina. O sea, es difícil. O sea, claro que trae un talento, pero lo tienes que trabajar, lo tienes que desarrollar. Claro. No es yo soy admirador de los Beatles. Cuando muere John Lennon, le encuentran miles y miles y miles de discos. Cuando yo era joven, yo creía en las musas, creía en los genios. Yo pensaba que Dios llegaba en la madrugada y le decía a alguien, tú vas a ser genio, tú no, tú sí vas a ser genio. ¿En serio? No. Sí, en serio, yo dije, bueno, es que dije, yo porque soy bien tarugo y sí es, todo se le pega, ¿no? Sí. Yo decía, algo tiene mi chompa que la de él no tiene. Sí. Pensaba que Dios era así, era tan selectivo que así le hacía. ¿Cómo puedes cómo puedes entender un Chopin, un Mozart, un John Lennon, Okay, sí. un Espinosa Paz? No es cierto. Esos, ¿no? O sea, ¿cómo puedes crear esos genios? Yo decía, ¿cómo le hacen? No, es que yo no era genio. ¿Qué crees que hacía? Compraba discos, miles y miles de discos, y agarraba uno y le gustaba la tonada, y entonces, pues, el hilo negro ya estaba inventado, él hacía un hilo morado, Sí. y le pegaba el hilo morado. Entonces, ¿qué tienes que hacer para tener el mejor taco, la mejor publicidad, el mejor servicio aduanal? Pues, Júntate con los júntate con los que sí saben. Claro. Y le vas viendo lo mejor, ¿no? Entonces, yo pensaba que había genio. No hay genio, no hay musas. No, claro. Hay chinga. Sí puedo decir, ¿verdad? Sí. Hay chinga diaria. Sí, vamos a poner Sí, hay chinga diaria. Entonces, eso sí es real. La chinga diaria es real y eso te da resultados, ¿no? Y así empieza Extraordinario. Llega Manzanillo. Me apasiona y me apasiona también la docencia. Empiezo a dar clases también. Cuando llegas aquí a Manzanillo,
O sea, tú llegas ya, o sea, la empresa ya es tuya, o llegas como socio, o llegas como No, empleado. no, buena llegas- pregunta, Daniel. Hoy por hoy tengo una empresa que tiene 18, 19 años, pero como independiente apenas tengo 9. Ok. O sea, No tienen mucho, pues. yo tengo 9 años independiente, pero trabajé 25 años, 10 años para una agencia aduanal y 15 para otra agencia aduanal. O sea, fui colaborador. Me decían, oye, es que eres el director. Pues sí, me siento gato de Angora, pero soy gato. ¿Sí me explico? O sea, no soy el dueño del patio, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios por estar en esas dos empresas. Porque te voy a decir algo, o espero que no me escuchen mis expatrones, pero es bien padre echar a perder una empresa que no es tuya. O sea, tú necesitas la experiencia del trabajo, porque en ese trabajo tú vas a aprender, para que después, cuando llegue la oportunidad, como dijo Abraham Lincoln, lo vas a hacer con tu empresa y espero que hayas aprendido cuáles son las mejores prácticas que tienes que poner en tu empresa. Sí. ¿Sí me explico? O sea, yo creo que mis anteriores patrones me dejaron aprender con sus empresas. Ahí dijiste algo, por ejemplo, la gente que está, por ejemplo, ahorita estudiando en comercio, tú le recomiendas que antes, Claro. porque es muy fácil pensar, oye, yo quiero salir y poner mi agencia. ¿Tú recomiendas primero empezar a trabajar Por supuesto. en una agencia Por y supuesto. posteriormente? Por supuesto, para tener el mejor restaurante, tienes que llegar primero a ser el mejor empleado cocinero o mesero. Tienes que irte de mesero, tienes que irte de cocinero, tienes que irte de administrador. Cuando entiendas, ¿y qué crees? ¿Y si no es lo que quieres? También. ¿No? ¿Cuántos no han dicho, le aviento todas las canicas, salgo y le aviento todas las canicas y voy a poner un tráiler, y voy a poner una agencia, voy a poner una agencia? Y no es lo que te gusta. Sí. Entonces mejor, por eso digo yo. No entiendo los problemas con los que vas a lidiar. Claro. O es más, ni remota idea tienes de lo que te vas a enfrentar. ¿Sí me explico? Porque tú dices, no, yo pongo la agencia y para mañana ya traigo un troconón. No, espérame, compadre. Así no es. ¿Sí? O sea, ¿cómo llega el cliente? ¿Cómo lo consigues? Esas agencias, ¿cómo están? ¿Por qué la tienen? ¿No? Yo tengo una pregunta que es un poco a un lado. Para poner una agencia aduanal, ¿se ocupa ser un agente aduanal? No estrictamente. Nosotros, por ejemplo, las empresas que yo tengo no son agencias aduanales, son empresas de logística, que dentro de mis servicios ofrezco el despacho aduanal. Pero el despacho aduanal lo ofrezco a través de una sociedad que tengo con un agente aduanal. ¿Sí? Okay. Si ese agente aduanal no fuera socio mío, yo no podría hacer despacho aduanal. Pero yo como persona ni como empresa. Ni Opinco ni Urdiales podrían hacer despacho. Un agente aduanal es nombrado por el gobierno. Por el SAT, exactamente. En este caso por la NAN, la Administración Nacional de Aduanas. La Agencia Nacional de Aduanas. Mira, rápido, breviario cultural. El agente aduanal es autorizado antes por el SAT, hoy por la NAM, y es como una licencia, una patente, se llama patente en el tema del agente aduanal. Es como ser médico. Para tú poner una clínica necesitas tener tu cédula profesional. Sí. Nadie puede ejercer como doctor, es más, no puedes ni poner una farmacia si no tienes una cédula profesional. Ok. ¿Sí? Okay. Igual es en el ramo aduanal. No puedes poner una agencia aduanal si no tienes tu patente. Y la patente es intransferible. O sea, no puedo decir, se la voy a prestar a Gibran. No, no se puede. ¿Qué sí se puede? Yo, agente aduanal, hago una empresa contigo en sociedad para que ambas empresas podamos hacer el despacho, pero yo me responsabilizo ante el SAT por los actos y formalidades que tú hagas. Como una clínica con médico. Igual con el doctor. Oye, se te murió el paciente, ¿contra quién me voy? Y dice salud. Ok, y hubo un fraude, ¿contra quién me voy? Y dice el SAT. Pues contra el agente aduanal. Entonces yo, agente aduanal, yo tengo que saber perfectamente, pues, con quién me voy a casar. Si me voy a ser socio tuyo o de quién. ¿Me explico? Tú, por ejemplo, hablando de tu carrera profesional, ¿tú has pensado ser agente aduanal o sí, o hasta... lo intenté, hubo un examen el año antepasado, acudimos al examen, pasamos el examen, sin embargo, aún está en trámite porque no tuve, el examen de conocimiento se pasó, pero no otros exámenes que tienen. En el caso particular mío fue un tema del dinero, ¿no? O sea, decir, oye, pues ¿cómo tienes estos bienes y tú tienes este ingreso? Le digo, oye, espérame, pero es que yo tengo 35 años trabajando y pues los bienes son del deber hecho del trabajo, no es de ahorita. No sé si me estoy... Entonces, sí. Y ahí hoy en día tienes que estar amarrado, y eso es, creo que todos lo entendemos, muy amarrado el tema fiscal.
O sea, hoy con el fisco, si tú traes una camioneta... Todavía temblamos un poco cuando hablamos de fiscal. Exactamente, por eso es satánico, por eso haces, ¿no? O sea, tú dices, oye, ¿cómo le hiciste para tener esto? ¿No? Si tú estás teniendo un ingreso de 30,000 pesos. Entonces hay cosas que a veces que no están del todo bien y que bueno, pues que en ese proceso estamos. Sí lo estamos intentando, pero sin embargo, se ve que bueno, no se da, ya estoy trabajando con una sociedad. Entonces, me es un poquito, sí sería muy padre para mí en lo personal, el ego, el profesional, ¿no? Sí. Pero hoy por hoy las empresas, yo le agradezco y un saludo a la gente, don Mauricio Fernández, que es mi socio, que es con el que estamos trabajando, su agencia es Grupo Ferco, y con él estamos trabajando y hacemos perfectamente. Él me dice, compadre, para mí, tú eres agente banal y tú dale, ¿no? Entonces, eso es muy padre, ¿no? La confianza. Y eso es algo, vuelvo a insistir, ¿qué personas te van salvando la vida? Cuando hablamos de la computación, te quería decir algo, Gibran. ¿Sabes qué es lo bonito? En la parte de la lógica. En la lógica aprendí algo que los libros después lo ratificaban, que es, nunca hagas algo que no le agregue valor a algo. Es decir, en tu vida, en tu trabajo, en la lógica te decía, porque cuando estábamos programando, si tú ibas a hacer esto, es porque o era esto, ¿no? Ibas a avanzar, ¿no? Ajá, ándale. Y si llegabas aquí, es porque ibas a hacer esto o esto. Nunca hacíamos algo que le dábamos la vuelta y volver a regresar donde mismo o te desviara del corte. Mochas eso y entonces en la programación aprendí algo. El valor agregado a las cosas y a lo que haces. Y eso es bien cierto, fíjate. Es decir, yo estoy aquí porque siento que puedo tener un valor agregado por la plática con ustedes. Sí. ¿Sí me explico? O sea, algo positivo. Si no, pues, digo, es un tiempo... No hacerlo. No hay exactamente, no es necesario hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, esto, lo que hagamos... Esa parte sí es bien importante. Te voy a decir por qué. Hablando, lo que pasa es que tengo muy claro ahorita un asunto con los profesores. Porque quieren lograr proyectos pues, interesantes para compartir, para trabajar con empresarios. Pero esa parte del valor no es una cuestión que el empresario la pueda obviar. No. O sea, el empresario tiene que ver el valor en eso que estás haciendo. Sí. Porque si no lo tiene, no lo va a querer hacer. Y no es que el empresario no te quiera ayudar. Es que el empresario no quiere hacer, ni siquiera él lo quiere hacer. Claro. Yo hoy te hago una pregunta. Y como catedrático muchos años y como empresario, se la hago a mis amigos. Yo te puedo traer 3 prospectos para trabajar en tus empresas. ¿Sale? Y no te voy a decir de qué universidades vienen. ¿Sí? Sin saber tú de qué universidades vienen, ¿tomarías la decisión de escoger alguno de ellos, sí o no? Sin saber. Sí. Sin saber. O sea, pero sí sabiendo otras cosas. No. O sea, es un poco relevante de la universidad. Todos coincidimos en eso. Sí. O sea, todos coincidimos en eso. O sea, hoy la sociedad hoy por hoy te dice, no, que tal universidad y vete allá y entre más pagues es mejor. No es cierto. O sea, hoy día, a mis tantos 30 y tantos años, jamás he escogido a una persona nada más porque me diga, estudié en tal lado. No, claro. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo que estás diciendo. Porque el valor es importantísimo. Sí. O sea, ¿qué valor agregado me puedes dar? ¿Qué actitud tienes? Sí, la actitud la entiendo, pero tu actitud, ¿cómo está? Si esa parte es relevante para mí, vente, así vengas de la escuela de Almoloya de Juárez, yo te contrato. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque para mí eso es muy importante. Y hoy por hoy, jamás he tomado una decisión de decir, porque viene tal escuela, sí, y mira, yo adoro a la Universidad de Colima, pero a veces yo no voy por eso, me voy por la actitud que tenga la gente. A ver, una pregunta que va un poco más allá, a ver, nomás sin lastimar a nadie. Qué rico café, ¿eh? A la producción. Sí. Felicidades, ¿eh? Buenísimo. Ese sí, café. La tacita así como que está muy floreada. Muy floreada, ¿no? Pero... No. Sí, ese es el café que andamos en la frijolería ahí. Oye, pero ¿crees que la universidad... Eso le iba a preguntar yo. No, ya sé cuál pregunta ibas a hacer tú, pero ¿crees que la universidad influye en el alumno? O sea, sí no. Lo ves así como que... Digo, fíjate, ¿sabes qué hace la universidad? Forma un poquito, pero no es el responsable para mí. No es el responsable o sea, la universidad vas a cumplir, o sea, vas a cumplir una carrera académica, unas materias, unas asignaturas, las pasas, te dan un título y se acabó. ¿Qué le recomendarías a alguien? Yo no creo que una universidad, hoy en día, perdón Luis, Daniel. Yo no creo que la universidad te forme, no.
Fíjate lo que estoy diciendo, te lo digo, 15 años de maestro. No digas eso porque es muy peligroso. Lo No, que sí, pero pues sí, no creo que forman. No creo y que es forman. docente, o sea, No creo que forman. desde... claro. Hoy por hoy no forman. Claro. Formábamos antes. Y me voy a hacer como Teofilito. Es que antes en mis tiempos, pero es que en mis tiempos era diferente. Amigo, en mis tiempos era diferente. La primaria no te tocó, pero la primaria nos enseñaban a hacer mermelada, a reparar el calzado, a levantar la bastilla de los pantalones. Tratando de pensar que ¿Me explico? Primaria, No en la primaria. En la secundaria teníamos ya las carreras técnicas. 3 años de carpintería, de mecánica, de taquimecanografía, de electricidad. Mecanografía sí me tocó. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué pensaban así? Porque si a este muchacho que está retarugo no alcanza a tener una carrera de perdido, mínimo, ajá. Hoy creen que saliendo gana. No, papá. No, papá, no saliendo ganas. Tienes que decirme qué actitud, qué desarrollo, qué especialidad puedes generar en la universidad para que cuando salgas yo digo, bueno, pues traes esto. ¿Sí me explico? Traes tiro de 3 puntos, vente. Claro. ¿Sí? Corro muy rápido, vente. Capturo muy rápido, vente. Pero sales porque tienes un título, no, gracias. O sea, no al tema por Y te quieres vender, o sea, no quieres decir, y sales de la universidad y quieres ganar, o sea... Porque es el ingeniero. Espérame, exactamente. su capacidad le dice, yo valgo esto. ¡Qué padre! Pero no Qué crees que buena los, autoestima ¿no crees que tienes. los maestros, desde ahí viene el problema? Es que volvemos a lo mismo. Yo creo que el sistema educativo Sí, yo también voy por ahí. falta adaptarlo a la Pero, por actual ejemplo, sociedad. yo estudié ingeniería de comunicaciones y había un maestro que él sí nos decía, pongan un negocio, yo les ayudo, Oh, está yo bien. les invierto. O sea, A ver, algo un poquito diferente para que te prenda la mecha. sí. A mí, yo, por ejemplo, sí, vuelvo a insistir. Quiero que el alumno sea independiente, sí. Quiero que tenga su propio negocio, sí. Quiero que saliendo ponga su negocio, no. No, exactamente. Yo te voy a decir algo. No soy el empresario más brillante del mundo. Ni creo que lo sé, ni no sé si lo llegaré a ser. Pero lo que sí te digo es Pero que... algo hiciste bien. Pero ¿qué hice bien? Aprendí de otra empresa. Eché a perder una que no era mía. Sí. O sea, eché a perder, literal, mi querido Arturo Villaseñor, nada más no voy a hacer, pero eché a perder una porque, ¿sí? Trabajas para Arturo así. Sí, todo eso, ¿no? Te voy a enviar el... Sí. Se lo voy a enviar. Entonces, eché a perder una, ¿no? Y ahí me formé, es lo que te decía. Sí, pero a ver, nomás eso de echar a perder. Sí, Pero yo creo que incluso tú mismo en tu empresa sabes que cuando delegas, el otro puede echar a perder y asumes eso. Claro, no, y al final, digo, y aparte, no, fue una de las mejores etapas de mi vida, trabajar con Arturo en Alianza, fue una gran universidad para mí, le agradezco enormemente. Eso te iba a preguntar. A ver, si tú ahorita, imagínate que estuvieras en esta época y estás decidiendo vas teniendo la prepa, ahorita, ¿Estudio o no? ¿te metes a estudiar a la universidad o te metes a trabajar? No, yo me meto a O hacer el las curso. dos cosas. Yo me meto a hacer las dos dos cosas. cosas. Acabo de darle ese consejo a alguien. Yo le dije, si puedes trabajar y aventarte a la universidad por la tarde, Va a tener o las ventaja. matutinas, ¿Pero a qué le das más prioridad? a trabajo. Yo ahorita el trabajo, sí. Si O sea, no puedes yo creo que la escuela. Yo Si creo no que la puedes escuela. decidir uno. No. A ver, si es decidir en la escuela. Ok. Sí, si es decidir la escuela, porque sí te forma, o sea, a final de cuentas... Espérame. Te forma, más bien, te brinda herramientas que sí son importantes traerlas. Sí. Pero ¿no crees que en el trabajo pudieras... Ahorita ya hay muchos cursos en línea y todo eso. Es que no. ¿No es lo mismo? A ver, es importante la sociabilidad, es importante el trabajo en equipo. ¿Dónde lo vas a aprender? Pues en una aula. Ok. Esa parte la tienes que pasar, ¿no? El que está en el polluelo, la mariposa, exacto, la mariposa, parte de su crecimiento, el fortalecimiento de sus alas, tiene que romper. El que haga eso va a tener ventaja con los demás que no Sí, trabajaron. Exactamente. Porque no sé si te ha topado, tú tienes una excelente persona empírica que no estudió, pero que cuando lo sientas a negociar, cuando lo sientas a crear un proyecto, lo escuchas hablar, lo ves redactar, lo ves comportarse y dices, híjola, no sé si me explico, no es el socio que yo quiero. Sí. Porque sí le falta esa herramienta, ¿no? Sí, En esa parte, y esa herramienta, bien que mal, la universidad te la tiene que dar. Bien que mal, la universidad te la tiene como que la dar. estructurar y Eso, exacto, como estructurar, como esa parte, ¿no? Digo, con un buen maestro, con un buen sistema educativo y una buena universidad, te tiene que dar.
la herramienta. La formación, que es lo que yo digo, el estar practicando los tiros de 3 es de uno. Sí. Pero la escuela puede inducirte a hacerlo si pudiera. ¿Lo hacemos? No. Y aparte, tantito que la universidad no te induce y tantito que el alumno actualmente Le va mal. no le interesa, pues tenemos la ensalada perfecta para un nutrido grupo de gente que va saliendo Y no salgo. como que va de velero, va neutral. Sí. Y eso De bajadita nomás. va de bajadita. Y se aventó el aire para allá y va para allá. Sí, eso yo creo que es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? A ver, déjame regresar al ¿cómo se llama? Al guión. Porque nos estamos yendo así como... Sí, pero pero- es parte de la cuestión de la carrera profesional que al final de cuentas yo creo que es muy valioso para Mm. todos. Y vuelvo a insistir, en mensajes, mucha gente dice, es que el Tigre o Oscar Urdiales tiene el ADN de comercio exterior. No, hombre, compadre. Mi ADN era piloto aviador. ¿Sí me explico? Mi ADN, y luego me obligué a ser licenciado en sistemas. Hoy soy comercio, pero porque así me llevó la vida. Pero no, ¿sí me explico? O sea, sí. Y te lo puedo decir, a lo mejor. Javier Solís, el mejor cantante de bolero de México, digo, él no que iba a ser cantante, él era otra cosa. Claro. Carnicero, pero la vida lo llevó a ser cantante. Entonces, tienes que estar preparado. Es saber agarrar el tren cuando pase. Claro, vuelvo Pero a estar decir, preparado para subir. acuérdate de la frase, yo estudiaré y me prepararé para cuando llegue mi oportunidad, estaré listo para ella. Pero esa paz, ¿dónde la sacaste o qué? Abraham Lincoln. Ok. Entonces, o sea, no sabes tú en cuál. ¿Dónde está el cuál tren o a qué horas? Pero va a pasar. Sí. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer? Fortalecerte. Sí. Fortalecerte con disciplina, con lo que te gusta, leer. No lo vas a alcanzar. Exacto. Y estar cerca de la gente que te va a hacer fuerte en el Correcto. Y estar cerca. O sea, esa parte, hay frases que son muy sabias. Dime con quién andes, te diré quién eres. Te diré, hoy en día, lo mego compruebo. Sí. Te lo mego compruebo. O sea, a mí me encanta rodearme de gente, sobre todo jóvenes. O sea, ustedes tienen 10, 15 años menos que yo. Pensé que iba a decir 10, 15 años. No, que no. No, 10, 15 años menos que yo. Acá los Villas han de tener 20 años menos que yo. Sí, el Brano, no. Pero 10, 15 a mí años. es un reto poder de entablar una conversación y que sea interesante para ustedes. No sé si me explico. Porque estoy o a la altura o ustedes a la mía. Y entonces eso es muy importante. Entonces me gusta rodearme porque al final fortalezco mucho en qué estoy pensando, escucho, hacia dónde va. Claro, porque ustedes están trayendo una realidad que a lo mejor yo ya no la estoy palpando, ¿no? Entonces eso es. Dime con quién estás. Tienes que buscar con quién. ¿Quién te fortalece? Otra vez, lección de programación. Valor agregado en la vida. Valor agregado en la vida. Sí. ¿No? Tocando un poquito del tema de la cuestión del mundo laboral y los chavos, creo que también, no sé si tú tengas claridad en cuándo saltar de tener un trabajo a empezar un proyecto propio. O sea, ¿cuál es la banderita que dices tú? Si empiezas a ver esto y esto otro, como que a lo mejor ya tendrías que preparar algo propio. Me parece como que tú duraste muchísimo tiempo trabajando, ¿no? Sí, No sé si cambiarías algo o lo harías diferente. Entonces te regresaras. Tengo una pregunta que quiero que me hagas. ¿Te arrepientes de haber trabajado tanto tiempo como colaborador? Dímela. ¿Te arrepientes de haber trabajado tanto tiempo como colaborador? Sí. Ah, cabrón, neta. Sí, creo que me tardé en independizar. Sí. Sí. Porque, ¿qué crees? Porque cuando eres colaborador, eres bueno y luego eres mucho mejor, vas ascendiendo hasta que llegas a un nivel de conformidad. Exacto. Llegas a un lugar donde no estaba a todo dar. Como director de Alianza. Ganaba bien, me iba bien. ¿Tú eres director de Alianza? Entonces dices tú, oye, pues a mí si se va un cliente, si llega un cliente, lo que sea, yo tenía mi chivo seguro, estaba bien. ¿Sí me explico? Sí, claro. Sí, claro. Y te lo estoy diciendo yo. Llegas a conformar. Llegas a ser conformista. Pero yo creo que eso le pasa a la mayoría, ¿no? Exacto. Y ahí es cuando dices, no quiero soltar lo seguro por agarrar lo que es un riesgo. Miedo. Ajá. Y ahí te mantienes hasta que llega un momento que la vida te dice, no, compadre, o sea, aquí ya no es. Aquí agradece, honra, reconoce, pero suéltalo y ahora agarra lo tuyo. Y empieza lo tuyo. ¿Cómo harías ese brinco si te hubieras regresado? ¿Cómo harías ese brinco? Prepararme. Creo que no me preparé para soltar. ¿Prepararte en qué? Prepararme económicamente, mentalmente, Ok. financieramente. Ok. Incluso prepararme con más capacitación como empresario. Por ejemplo,
Como finanzas, impuestos. ¿Sí? Tú dices, no, yo hago una empresa y la frega. Mi primer socio, o sea, cuando yo me siento y me dice mi amigo Vladimir, con saludo a mi compadre, me dice Vladimir, oye, ¿y quién es tu socio? Le dije, pues mi hija. Ah, ok, ese sí la conozco. ¿Y el otro? Le dije, no, nada más somos dos. No, sí tienes un socio. Ah, chingado. No. Ya sé. Sí. ¿Cuál es su otro socio? Pues el SAT. Ese no hace nada y te va a cobrar. ¿Ya lo conoces? No. ¿No lo conoces? No. Ven para conocerlo. Y entonces cuando me empieza a decir, oye, por cada peso y esto y el otro, y que el índice y que lo que vas a... ¡Ay, pues, te juezo! ¿Y le tengo que pagar? Sí. Porque al César, lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Creo que eso que estás diciendo, la mayoría de la gente que emprende No lo sabe. Exacto. Sí, es un punto bien claro. Por eso te decía, me faltó prepararme. Yo me hubiera preparado más en esa área. Me aventé como el borras y sí me pasó. Todos nos hemos aventado como borras en esa área. Claro. Me está preguntando, oye, ¿lo harías antes? Sí, me hubiera preparado. Ahí estaba en la conformidad. Dije, no, pues ahorita lo suelto, me voy a esto. Pero sí creo que me faltó prepararme. ¿Es malo, es bueno? No, lo hice. Ahora, éntrale con lo que tienes. Nunca es tarde, ¿no? No, nunca es tarde. Y ahora, ¿no te ha tocado ir a jugar? Si juegas fútbol, yo jugué mucho fútbol, pero a veces llegábamos a campos, el pasto así, bien cortadito, o sea, bonito, hacías el festejo así como Ronaldo, como, ¿no? De rodillas y todo, ¿no? Y había unos en donde había botellas, vidrios, baches, piedras y todo. Sí. Y tú no decías, o sea, nosotros no podíamos decir, es que este campo está mareado y ahora no juego, ¿no? ¿Qué haces? Juega como el campo esté. Si te tocó ese, juega en ese. Si te tocó bueno, juega en ese. Claro. Pero en los dos tienes que jugar. Esa es la vida. La vida no te va a preguntar, siempre te voy a dar campos bonitos, siempre te voy a dar el paso. No. La vida es, hoy te tocó llanero. Enfréntala. ¿Traes talento? Sí, demuéstralo. Claro. ¿No? Cuídate. Pero entonces, a ver, concretamente, ¿alcanzas a ver una bandera verde para en qué momento tú hubieras dicho, a lo mejor unos 10 años antes o no sé cuándo? ¿Qué es lo que 5 años antes. A ver, pero ¿qué es lo que veías como que... Ahorita has mencionado, por ejemplo, que ya estabas cómodo. ¿Esa parte o qué? Fácil. Se llama edad. ¿Madurez? O sea, no, edad. Ok. Es edad. Es decir, creo que una etapa importante es académica, hasta los 20, 22. Después, agarra experiencia en tu ámbito laboral echando a perder, ¿no? Tienes que aprender. Aprovecha otra empresa. Aprovecha tu empresa. Y sé colaborador, sí, no pasa nada, aprende. 4 o 5 años, ¿va? 5, 6 años, 7 años, no pasa nada. Pero en ese tiempo, síguete preparando para agarrar la tuya. Esa parte, síguete preparando. Porque cuando me decías, ¿hay una edad exacta? Yo te diría, Creo que no. Yo te diría, no hay una edad. Tú mismo, tú te lo vas a sentir cuando ya estés fortalecido mentalmente, en madurez para poder decir ahorita. Pero vamos a hablar en un promedio, ¿no? A los 22 sales de la escuela, te avientas unos 6 o 7 años, ya tienes 28, te vas preparando, yo creo, 30, 31 para independizarte, esta idea. Pero como en ese entonces ya también vienen temas de pareja, de familia, de hijos, se empieza a complicar todo. Se empieza a complicar todo. Entonces, prepárate. No quieres batallar, pues te encasas desde antes. No quieres batallar, te encarro desde antes. ¿Sí? Porque no quieras independizarte, tener familia, tener hijos, tener colegiatura y tener carro. Pues no puedes, porque te ahogas y claudicas y luego te tienes que andar regresando para emplearte. Entonces, no sé si me explico. Ahí no voy a la de la preparación. Prepárate mental, física, emocional y económicamente. Porque ser emprendedor en cualquier parte del mundo, pero más en México, cuesta. Cuesta porque tú dependes del ingreso. Tú puedes vender mucho, pero a veces hay negocios que tienes que financiar. ¿Cuánto ganas? ¿Sí? Y los pagos no están al día. O alguno no te va a salir bien. Y alguno no te va a salir bien. El flujo, obviamente, el flujo. Y hoy necesito la quincena a como dé lugar. Pero el cliente no me pagó. ¿De dónde vas a sacar? Y los sueldos no esperan. ¿De dónde vas a sacar? De tu bolsillo. Y ya cuando te pagan, lo regresas. Sí. ¿Sí me explico? Y eso lo ha pasado todo. Y necesitas ese colchón. Y necesitas saber administrar. Y a eso le sumas el carro, la colegiatura, la casa, etc. Entonces, revientas. Por eso creo yo que hay un espacio donde tienes que ser esa madurez. Creo 30, 35 años está ideal. ¿Alguien me puede decir desde antes? Sí, claro. Hoy hay gente que sale a la universidad y se hace y perfecto. Digo, qué padre.
porque trae ese talento, esa magia desde antes. Sí. Pero estamos hablando del común denominador, ¿no? Y en el común denominador yo creo que sí hay que irse por pausas, ¿sí? Fui muy buen estudiante de 10, ¿sí? Pero no creo que eso fue lo que me dio paz en la vida, no me abrió la puerta, ¿no? Yo creo que me abrió la puerta el rollo, el verbo, el pedir, el buscar, eso sí. Y en esa parte del pedir yo creo que hay una clave. Sí, porque no es, vuelvo a insistir, no llegué traigo 10, ¿no? La maestría me promedié con 10. Oye, tengo 10. A la gente no le interesa cuando sacaste 10 en la maestría, bueno, no le interesa. Yo nunca he preguntado eso. Yo creo que nadie te lo pide, ¿no? No, pues es un ego. Y nos lo están vendiendo como que es. Y conozco el del 7, que hoy en día no es un tipazo y que trae un montón de mucho mejor nivel de vida que yo, ¿no? Claro. Compañero que era el de los 7, burrazazazo, pero la supo hacer en la vida. Entonces, digo, no hay una fórmula. ¿Qué crees tú que sea Bienvenido, Deral. ¿Qué tal? Bienvenido aquí, todo. nuestro director y Oscar? ¿Ya lo conocía? No, Ah, bueno, yo te lo presento. tengo muy gusto. Oscar Budia. En cuestión del... Como estamos hablando de la cuestión laboral, creo que también hay algo bien importante que marca la diferencia entre un proyecto personal, un proyecto propio de yo en mi empresita, a brincar a empezar a tener colaboradores. Claro. Y Es yo, otro. en la cantidad de empresarios que he conocido, que son, me parece, bastantes al día de hoy, muchos, yo he visto que los que destacan tienen que ver con cómo eligen a las personas con las que van a trabajar el día a día, codo con codo. ¿Tú cómo le haces para elegir a las personas que van a estar en tu equipo de trabajo? Fíjate que afortunadamente, y te lo tengo que decir con la realidad porque así fue. Fui director de Alianza 15 años, pero mis primeros 8 años pasamos de ser 6 a 180. ¿Qué crees? ¿6 a 180? Ajá. ¡A su madre! Entonces, desarrollas, ¿quién contrataba yo? Entonces, Ok. desarrollas un tacto. Tú no vas a decir que él, tú no dirás. No. Ah, ok. No, a ti tenemos recursos humanos y todo, pero al final de cuentas la decisión era tuya, o sea, porque no, recursos humanos te decía, mira, aquí tengo estos 3 perfiles, a ver cuál quieres. Y ya tú los... Y era feeling, yo tengo un instinto maternal que... ¿Para qué le dices feeling? A ver, esa ¿lo puedes- parte es... Desmenúzalo. ¿Sabes qué es feeling? Es convertir la Sí, lo que experiencia en práctica. O sea, es feeling, ¿no? La experiencia es... ¿Cuántas veces no me equivoqué contratando al tipo bien vestido, serio, propositivo, etcétera? Y que resultaba ser que un completo robot en donde si no le decías qué hacer, no hacía nada. Ok. Y venía el otro, ¿no? El otro que desparpajado, más echado así como que al nada formal. Y era súper activo, proactivo, te resolvía los temas. Entonces, ese tipo de cosas las vas aprendiendo. Hoy por hoy, fundamental para el crecimiento de la empresa, el colaborador. Y yo te diría algo, y esto va para los empresarios ahora. Escuchen a sus colaboradores. Conozcan a sus colaboradores. Hoy en día, un buen colaborador es el reflejo de un buen ser humano. ¿Sí? Si tú no tienes buenos seres humanos, no esperes tener un buen colaborador. Y ahí te va que es un... A ver, este trabalenguas está medio complicado, así sí lo puedes. Un buen colaborador es el reflejo de un buen ser humano. No puedes tener un buen colaborador si no tienes un buen ser humano. Ah, sí, claro. ¿Sí? Pero cuando te digo de un buen ser humano, no te estoy hablando de que sea papa ni que sea... No. La madre Teresa de Calcuta. Tampoco, ¿no? Te estoy diciendo que tengas su vida relativamente, moderadamente equilibrada. Ok. En orden. Sí. Esto es fundamental, ¿eh? Y ojo, ¿eh? ¿Pero eso lo preguntas en una entrevista o qué? Claro. Yo ahorita acabo de ¿Cómo qué le puedes preguntar? toda la parte personal que hoy en día tienes ¿Estás que tener casado? cuidado. ¿Estás Sí, divorciado? exactamente. Ok. ¿Estás casada? ¿No estás casada? ¿Tienes hijos? ¿Vives con tu pareja? ¿El papá lo ves? ¿No lo ves? Ok. ¿Te da pensión? ¿No te da pensión? Ok. ¿Cuál es la relación que tienes con él? ¿Cuál es la relación con tus padres? ¿Sí me explico? ¿A dónde te ves? ¿Qué aspiras? ¿Cuáles son tus principales pilares en tu vida? Menciónalos por orden. Porque en eso... ¿Le preguntas Sí, eso? Claro. Órale. Claro, más que ya cuando yo veo que sí, entonces te digo, ahora sí, ¿qué estabas haciendo en la otra empresa? ¿Qué experiencia tienes? Etcétera. Pero es que esta parte, Gibran, digo, es todo, porque
vas a tener al del 100, al de super experiencia y todo, pero que te hay una bronca enorme porque... No estar concentrado, cosas de esas. Y deja de eso, Daniel. ¿Tienes Se avienta las broncas de su casa, de su familia, de su persona. En la changa. Entonces, hoy por hoy, debemos de cuidar mucho. ¿Tienes alguna historia el- que puedas decirnos así, que te tocó ver una persona, que la parte esa que dices tú de un buen ser humano, pero que no estuviera tan perfecto en la cuestión, digamos, técnica, Sí, y que te dio una sorpresa y que se desarrolló y sí, fue real? sí. Tengo ejemplos de gente que tiene un buen equilibrio emocional, que a lo mejor no trae mucha capacidad técnica, pero es más fácil moldear y es más fácil detonarlo, exponenciarlo, porque trae ganas, no está desconcentrado de lo que quiere. Tienes que motivarlo, o sea, al final de cuentas, yo hoy en día le digo a los empresarios, ¿sabes qué? O sea, no deleguemos a lo tarugo, tenemos que estar muy pendientes, o sea, de todos, conocerlos a todos, si puedes, por su nombre. Digo, mi empresa es pequeña, yo tengo el lujo de poder decirles por su nombre. ¿Pero en la alianza que tenía 180? Sí, no, pues por eso me salí. ¿Serio? Serio, porque yo llegaba, y hacíamos reuniones mensuales, y luego te decían, a continuación los nuevos, y 15, ay, con la mañana. ¿Y esos nuevos cómo se llaman? ¿Dónde están? ¿O con quién nos contrató? ¿Qué onda? No. Ok. ¿No? Te despersonalizas. Y yo, claro, mis respetos, ¿no? Hay empresas grandotototas que el director no tiene por qué saber los nombres, ¿no? Sí. Mi estilo no es ese. Mi estilo es sí saberlo. Mi estilo es sí conocerlo. Ok. ¿Me explico? Sí. Entonces yo creo que sí, yo creo que estoy en esa etapa en donde sí me permite. Y lo puedo hacer y lo quiero hacer, ¿no? Hay quienes por necesidad, por ser una empresa muy grande, ya no lo van a poder hacer. ¿Sí? Y respetable y funciona. Pero en mi caso, yo lo quiero como lo estoy haciendo. En la parte del equipo de trabajo, a ver, voy a tocar un tema que no sé qué tan sensible sea para ti. En un capítulo anterior, Ajá. esta Cintia Esquivel nos decía, pues una parte importante es perderle amor al dinero. Nos decía, es que tienes que aprender a darle a los demás. Sí. O sea, no todo es para ti. Bueno, ella no lo decía así, pero yo sí lo entendí. Pero ella decía, una parte importante es perderle el amor al dinero para poder compartirlo con los colaboradores y que vayan creciendo todos. Entonces, ¿cómo, hasta dónde? ¿Coincido? Ajá. Si tú le das a un colaborador siempre y no le enseñas por qué le vas a dar o por qué lo estás recompensando, se convierte en una obligación y él se tira al conformismo. Ok. O sea, yo soy más de sí, tienes que motivarlo a través de compensaciones, pero a través de los resultados. Es decir, me llegaste puntual todo el mes. Como tipo bono. Claro. Me llegaste puntual todo el mes. Que sea evaluado. Que se acostumbre medible. a ser evaluado. Nosotros, como seres humanos, en México sobre todo, estamos muy acostumbrados a ser evaluados. Digo, ¿por qué? Pues estamos en la escuela. No, en la escuela. En la escuela, que tenemos que hacer, en el semestre hacemos 3 exámenes. Pero es que eso sería antes. Espérame. ¿No? No, hoy todavía se evalúan, si no, no pasas. Entonces, tú tienes que evaluar. Yo junto a los cuadros y le digo, a ver, ¿no faltaste? No. ¿No hay queja del cliente? No. ¿Hay alguna felicitación de un cliente donde digo, oye, excelente tu trabajo? Sí. Ahí está. Ok. Sale. Oye, faltaste 2, 3. Tuve una queja. Oye, ¿no hay ninguna felicitación? ¿Qué crees? Hoy no te toca. Ok. Pero le tienes que decir. Exacto. Se lo tienes que decir, porque si no el efecto se pierde. ¿Tú crees que tu cualidad? Si me explico, no es compromiso, porque yo soy, no, espérame, compadre, no, tienes que decirlo. Si se lo dices, entonces se entiende y hay conciencia. ¿Sabes cuánta gente me puede decir a mí, oye, Tigre, qué mala onda eres porque me descontaste 2 días? Nadie. ¿Por qué? Porque está planchado, porque está hablado, Sí. porque está pedido. ¿Sí me explico? Y mucho menos me dicen, oye, no merezco este bono. No, claro, te lo mereces. Porque te lo ganaste. ¿Por qué te lo ganaste? Porque aquí está esta felicitación, porque hiciste bien tu trabajo y porque no llegaste tarde. ¿Sí? Que hay quien me va a decir, oye, es que llegar temprano es parte de su obligación. Sí, es cierto, pero motívalo también. Claro. ¿No? Digo, nosotros tenemos hijos. Su obligación es que sean buenos hijos. Pero a veces hay que motivarlos para que sean buenos hijos. Es igual el colaborador. Entonces hay que humanizarnos más. Yo creo que ahí también nos hace falta, como empresarios, tener un poquito más de entendimiento de que hay
una emoción, una estabilidad emocional te va a dar un buen colaborador. Y pensamos que llenarlos de capacitación técnica es suficiente. Eso es buenísimo eso, ¿eh? No es suficiente. Y quizás más Es importante el otro, ¿no? importantísimo, sí, porque pues eso hacemos. Pero la otra parte también es importante, tienes que hablar con él. Y también se vale decir, oye, es momento de que ni es lo que yo necesito, ni soy lo que tú necesitas. ¿Te ha tocado despedir a alguien así? Claro. Claro, Porque su problema emocional o su problema personal es más grande que su propio desarrollo. Y lo he dicho y se lo he demostrado y lo he entendido y he entendido que sí. a ver, esto que tú estás diciendo, a mí me parece que no es tan común. O sea, esa forma en la que tú lo haces. ¿Tú de dónde lo sacaste? ¿O a ti quién te lo enseñó? Pues vuelvo a decir, creo que la experiencia que tengo porque, o sea, es a final de cuentas, como empresario busco que exista una filosofía de empresa y respetarla, ¿no? La empresa, y eso es algo que también lo quiero compartir, la empresa está por encima de Oscar. Las empresas están por encima del dueño. ¿Sabes quién le hace mucho daño? ¿A qué te refieres? Que la empresa está por encima del dueño. Que no puedo tomar las decisiones en base a mi criterio particular. Ok. Que la empresa debe tener su propia filosofía, su propia estrategia, su propia dinámica, y tú mismo no la puedes romper. No sé si me explico. Sí. O sea, si la empresa dice, todos tienen que llegar temprano, todos tienen que llegar temprano. Si la empresa dice, tienes que capacitarte por lo menos una vez al mes en la parte técnica, lo tienes que hacer. La empresa lo dice. Sí. Oscar puede decir, no, pues es que el Daniel pues es mi cuate, pues él no. No, compadre, por encima de mí está la empresa. No puedo ir en contra de la empresa. Eso está muy bueno, ¿eh? O sea, desde mi punto de vista, por lo menos que me lo estés compartiendo a mí, sí me abre mucho la mente. Pareciera que lo sobreentenderíamos, pero no es tan exacto. No. Porque muchas veces el empresario es el reyesito en la empresa. Es lo que te digo. Y a veces es el que... Es el peor enemigo de la empresa, es el dueño. Es el dueño. Y entonces tienes que... Ahora, nunca castigues, nunca premies sin antes decirles por qué. Sí, Esa es parte fundamental. A ver, estamos hablando de muchas locuras en el sentido de que no es tan común que la gente piense así, pero a ver, está bien, el empresario no está por encima de la empresa, pero a ver, la empresa la construyó el empresario. Sí. Entonces, lo que tú estás diciendo es que el empresario tiene que sujetarse a lo mismo que él ha ido definiendo, ¿no? Ajá. Y más nada, o sea... Que no se boicotee. Exacto, que no se boicotee. Que se cuadre a lo que pensó en su momento, Exacto. tomó decisiones y ahora No se sale mantiene de la constancia. Sí, ¿no? exacto. O sea, no es que la empresa se le ocurrió de pronto. ¿A poco no sola. ¿A poco no les ha pasado de que dices, a ver, si alguien la riega, Güey. no. Ah. Sí. Si alguien la riega, descuéntale. Ajá. Sí, y entonces es tu super cuate, ¿no? Y entonces tú como dices, hey, pues es que él no. Para la otra. Para la otra, ¿sí o no? Pero es una decisión de liderazgo, ¿no? Espérame, pero tú solo estás boicoteando a la empresa. Y ahí es cuando el empresario está por encima de la empresa. No se vale. Claro. Tienes que respetarlo, y es lo que vuelvo a decir. Y en esa parte te toca hacer muchas veces lo que no quieres ser. Pero es que no puedes darle a la empresa ni al colaborador una confusión. Que a veces sí y a veces no. Porque ¿sabes qué? Los colaboradores son como los hijos. Pues cuando está de buenas ya me le pego. Sí, me explico. Te van midiendo. ¿Por qué? Porque si tienes discrecionalidad, pues entonces ellos van a entender que es con discrecional, que a veces sí y a veces no. Y ha habido momentos en los que tú sabes que has boicotado tu empresa, que digas, pero te hago una historia que dices, Sí. una vez hice esto Sí. y me arrepiento. Sí, claro. Por ejemplo, me acuerdo cuando los inicios, ¿no? Pues empezamos con el festejo y no sé qué, y pues echamos ahí, pues en un 31 echamos vino y no, pues se hizo un despapalle, ¿no? Sí. Y después me molesté porque dije, oye, espérame, en la empresa no. Ok, sí, Claro, rico. En la empresa no. O sea, para si quieres echar brincos y drinks y lo que quieras, donde quieras, en la empresa. Ok. Y ya la había roto yo. Y yo fui el primero, ¿no? Y yo mandé traer los cartones, ¿no? Claro. Pero en la empresa no. Te cayó el 20. Sí, me cayó el 20. Dije, por aquí no va. Porque si no, ¿qué va a pensar la gente? Pues... El sábado, tráese las carnitas y unas guamas, ¿no? Y al ratito ya no eres el líder,
pinche Oscar. Y al ratito es, oye, pues échame una lana, ¿no? Porque pues somos cuates. Oye, pero eso es más común de lo que de pronto... Sí, pero vuelvo a insistirte. Sobre todo en las constructoras. Sí, no puedes boicotearlo. No puedes boicotearlo. O eres o no eres. Y es difícil, tienes que hacerlo. Claro. Sí, tienes que hacerlo. Entonces, un empresario nunca deja de aprender. Una empresa no deja aprender. O no debe dejar de aprender. No, pero más de eso también, Dani, también es escuchar. Yo creo que nos hace falta mucha... Nos quejamos tanto. Hace ratito decías que Cintia, que le mando un saludo, que admiro mucho, es muy experta en tema de seguros y todo. Pero hace ratito decías, oye, es que hay que dar... Mira, esa es mi filosofía, es mi manera de ver la vida como empresario. La empresa tiene que ser rentable. Sí. La tienes que hacer que sea rentable. Si no, pues entonces estás jugando. Pues no por dónde. Claro, exacto. Primero tienes que ser rentable, es lo primero que tienes que hacer. Si ya es rentable, tiene que ser un estilo de vida positivo para tu colaborador, es decir, que ganen bien. No puede ser empresa rica, empresario rico y colaborador jodido. Okay. No se puede, ni se debe, porque se rompe. Porque, ¿qué crees? Quien te hace esta parte, pues es el colaborador. Entonces tienes que tener esa reciprocidad. Entonces, la empresa le va bien, el colaborador tiene que estar muy bien. Primera regla. Segunda regla. Por eso sí creo, por lo que dice Cintia, hay que darle sí. Sí, pero vuelvo a insistir. Hay que saber cómo. Hijos. Exacto. Nadie regala al niño, ven hijo, ten esto. No. A ver, papá, pasaste esto, la verdad. Hay unos que sí regalan, ¿no? No, sí. Por eso tenemos tanto huerco que no valora, ¿no? Sí. Pero la segunda, ¿para qué quieres trascender? ¿Para qué quieres trascender? No, es que yo quiero como persona que me vaya bien como profesionista. Ok, pero vivimos en un mundo social. O sea, si el colaborador está bien, la parte que sigue es la sociedad tiene que estar bien. ¿Y cómo eres como empresario con la sociedad? Pues tienes que también preocuparte, ¿no? Sí. Esto es una manera de retribuir con mi tiempo a alguien que me va a escuchar y que probablemente voy a cambiar la vida o le voy a reflexionar, y eso para mí es positivo. Entonces, esta es una parte social. O sea, más allá de los reflectores, más allá del buen café, más allá de los amigos, ¿me explico? Es una obligación que tenemos. Que además de repente pasó. Claro, exacto. Que si hubo 4 o 5 personas que Arturo Villaseñor, José Luis Castillo, Rubén Landeros, que fue el que me contrató con el que me negó ser piloto, todos esos hacen que esté el tigre. ¿El que te negó ser piloto? Sí, pues el que me dijo, meditas horas de vuelo. Digo, ¿no incluye el avión? No. ¿Tienes una historia con Arturo Villaseñor que él te haya enseñado algo que digas? Soy empresario. Yo Arturo es un tipazo para mí, es un gran ser humano, muy ser humano. Creo que aprendí también porque él era bonachonzón. O sea, él era el de que llegaba con carnitas a la gente cuando éramos 15, 20, ¿no? ¿Serio? ¿Y qué crees? Aprendí, la gente, empezamos a ser 50, ¿y qué crees que decían? ¿Qué dije? ¿Y las carnitas? ¿Qué hice? Éramos 100, ¿y qué hice? Y las carnitas, hasta que dijo, no, espérense, váyanse a la fregada. Por eso cuando quemaste cartón, sí, te cayó el 20. Exactamente, dije, oye, no, por ahí no voy. Porque si no, al ratito, ese es el supercuate, ¿no? Voy a cometer una discusión, pero luego los dos traíamos unas listas y digo, güey, ¿quién te pidió dinero? No, pues yo traigo como 20 de y tú, como 30, también. Pues ahora los tuyos y ahora los míos, porque éramos cuates. No le va a costar el sueldo para pagarme. No, eran super cuates, super monachones. Sí. Y está bien, o sea, pero entonces no lo mezcles con la empresa. Hazlo por fuera o ten a alguien que te haga esa función. Porque si no, el colaborador se confunde. Cuando ya empieza a tener cierta cantidad de empleados, o tú más o menos a tu experiencia que digas, ¿sabes qué? Cuando ya tengas cierta cantidad de empleados, es necesario que tengas alguien en medio. Sí. A partir de... Mi experiencia, mi querido Dani, 25. 25 Más de 25 gente ya no te da la capacidad humana para controlar. O sea, ¿cuesta de 50? Sí. Tengo amigos que tienen 100 colaboradores. Sí. Pero te prometo que no pueden tocar a los 100 como creo que se debe tocar. Entonces ahí necesitas a alguien que traiga tu filosofía, que traiga tu esquema para poder desarrollar lo que tú quieres. A ver, 25 sí. O sea, un gerente, un director puede tener 25 gentes y los puede controlar, sí. ¿Los debe controlar? Sí. ¿Y con disciplina? Con disciplina. No, 50 no puedes, 30 no puedes, 40 no puedes. Te lo prometo. Sí. Oye, es que yo conozco un mono, pero lo prometo que no. Se le complica. Sí, te lo prometo.
que se le va a saltar la liebre un día. Ok. O sea, es según yo, ¿no? No está escrito, según yo, por la experiencia, porque yo digo, Sí, tenemos una capacidad, tenemos una capacidad. un límite, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy por hoy, me apoyo de una gerente, ¿no? Y tengo menos de 25. Tú me dices, que 25 sí puedes, y fíjate que no. Pero pues es que también no es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después. Sí. Sí, a mí me ven 50 años antes y yo podía con 50. A ver, no sé si estoy insistiendo demasiado con Arturo Villaseñor, pero hay una curiosidad que me surge. ¿Por qué te eligió él para que tú trabajaras con él? Por sistemas. Fíjate. Él veía en mí una persona que tenía la capacidad de sistemas. Porque cuando yo llevo a Manzanillo, como encargado de sistemas de la agencia donal, mi agente donal y su agente donal, los dos éramos colaboradores. Él todavía no era agente donal. A mí me dice mi agente donal, oye, allá mi compadre Juan Carlos Martínez Ortiz de Zárate, Moss, tiene un gerente que te lo encargo, es viento a todo dar. Ah, bueno. Y Arturo, ahorita que era Arturo. Ok. Entonces me dice, cuando necesite algo, tú háblale. Ah, bueno. Y Moss le dijo a Arturo, cuando necesites algo, háblale al de Rolando Reyes. Ok. Y entonces, pues yo vine a Manzanillo y me presento con él. Nos vemos en la asociación. Le dije, ay, no, fíjate que a mi patrón y el tuyo, pues son cuates. Entonces, si ellos son cuates, pues tú y yo somos cuates, ¿no? No, pues que sí. Ok. Pasa un tema de sistemas. Teníamos el mismo sistema de pedimentos que a Moss le llega un tema y me habla Arturo. Me dice, oye, Oscar, ¿me puedes ayudar? Sí. Y voy y le ayudo. Y ahí me conoce más. Es que esa es la parte clave. O sea, por eso estoy tratando como de meter un poquito ahí. Creo que es una parte que te caracteriza a ti y a algunos de los que ya hemos entrevistado. Esa disponibilidad para ayudar. Claro. Esa disponibilidad para ayudar puede marcar la diferencia de la vida. Te vuelvo a insistir, probablemente si yo le hubiera dicho en un tono así, mamila, no, pues, estoy ocupado, estoy ocupado, sí, te lo prometo que lo hubiera resuelto, porque es un tipo muy capaz. Sí. Pero, digo, si yo podía ir, pues fui. Cuando él planea formar alianza y planea a alguien que sabe que le gustaba eso, pues pensó en quién, pues en el que tenía la mano. Tenía cerca y ¿Sí? podía hacerlo. Y yo no sé si, te lo prometo que ni era su amigo, ni le caía bien, ni nada. Pero él sabía que le podía solucionar una parte que a lo mejor a él era su debilidad. ¿O le iba a costar? Dicen por ahí que siempre encuentra a tu socio como si escogieras tu equipo en tenis. Es decir, que él sea el mejor de lo que te falta y tú lo mejor de lo que a él le falta. Ok. ¿No? Yo era muy bueno en operación y en sistemas, pero Arturo es un empresario chingón. Sí. Y en esa parte yo le aprendí mucho. Y él descansaba mucho en la parte mía operativa. Entonces, el crecimiento, la visión, el liderazgo de Alianza es a través de la visión de Arturo. A mí me toca hacer la parte de la talacha. Y yo creo que por eso hicimos una excelente mancuerna y una buena amistad. Una de las cosas que se complican a los empresarios mexicanos tiene que ver con las asociaciones. Sí, y él sí. O sea, ¿con quién te asocias? Con- a ver, con- parece con- que tú tuvieras un montón de socios y todo te va bien. Sí, que las eso. Y con el reconocimiento, porque vuelvo a insistir, no puedo tener un socio si no reconozco tu capacidad y tu ventaja. No sé si me explico. O sea, yo tengo que ver eso. Y esa humildad que debemos de tener para decir, oh, compadre, tú eres muy bueno para esto y esto y esto, que yo ya no. A ver, pero te has equivocado en asociar. Sí, claro. Y no malo, ¿eh? No malo. Me he equivocado en asociarme, sí, pero no malo. O sea, una empresa, agarra unos socios en donde éramos más amigos que ser equipo de tenis. ¿Sí me explico? O sea, los escogí porque éramos amigos, no porque sopesaban una parte que a mí me faltaba. Ok. ¿Qué pasó al cabo de 2 años? Yo les dije, compa, para el desmadre somos buenos, para echar tragos somos buenos. Claro. Pero, cajón, yo estoy cargando la empresa, ¿ustedes qué están haciendo? Eso es bien común. Sí, entonces dije, pues gracias, ¿no? Y la amistad sigue, porque en ese momento se habló con claridad y decirle, oye, pues yo no te aporto nada. En esa fue, y en otra me invita alguien y me dice, oye, Oscar, fíjate que vamos a hacer una empresa de asesoría financiera. Y yo dije, no, pues yo no sé. Pero vente, porque tú conoces mucha gente, tú vas a vender. Eso es bien común, güey, con alguien que vende, ¿no? Pues bueno, cabrón, o sea, me voy, ¿no? Al año le dije, compa, la neta, o sea, no te aporto nada. No te aporto nada. Y es más, sí, el que conozca mucha gente no significa que sea buen vendedor. Claro, Porque para vender necesitaba conocer y como no conocía, pues ¿qué vendía? claro. ¿Sí me explico? Entonces, he escogido, más bien, no he continuado con alguna sociedad porque se presentó esta cosa, sí. ¿He sido un mal socio? También he sido un mal socio, porque no le aporté a alguien lo suficiente como para quedarme.
Y con la honestidad tienes que decir, para Juan Juárez, pues tú estás solo, no me ocupas. No, hombre, pero tienes contactos, espérame, sácame la sociedad, los contactos te los pongo. Si necesitas Exacto, ahí, exacto. ¿qué me quieres ahí? ¿No? Y es más, yo no me siento comprometido con algo que no estoy dando. Sí. ¿Sí? ¿Cuánta gente no? Porque es parte de la honestidad, ¿no? Y debería de ser, ¿no? Sí. ¿Crees que para que tiene una empresa, crees que asociarse es algo fundamental como para dar el siguiente paso? Sí, ¿O no? sí. Lo aprendí de Arturo. Alianza, cabrón. Alianza. ¿Cómo se llama? A ver si nos ayudas a que quiera Alianza. participar aquí. No, yo le hablo. Porque nosotros lo conocemos. Una vez le invitamos a comer. ¿Sabes qué? Sí. ¿Sabes qué? Sí, es muy... Es medio tímido. No, tímido no. Bueno, parece Échale un Matusalén. Y yo creo que sí, ¿no? Un Matusalén afloja. No, es muy reservado. Es muy reservado en esa parte. Sí, es lo mismo que pienso yo. Sí, pero no, es un tipazo. Bueno, desde el nombre, Alianza Estratégica. Alianza Estratégica. Siempre pensó que aliarse era lo mejor. Sí. Estratégicamente. Entonces, por ejemplo, oye, yo tengo un restaurante, yo tengo tacos, pues a lo mejor me voy a aliar con el club de motos, porque voy a hacer los servicios más rápido. Sí. Me voy a aliar con mi proveedor de consumibles. ¿Sí me explico? Sí. Y porque yo le voy a decir qué necesito y todo. O sea, ¿sí me explico? En Alianza empezamos como agencia banal, pero después fuimos transportistas y luego fueron almacén, luego recinto fiscalizado y luego punto de inspección. O sea, y ¿Todo eso lo todo pusieron a base de asociaciones? a base de alianzas. A base de alianzas. Entonces yo creo que esa es la manera de crecer. En México nos cuesta mucho esa parte. O sea, yo no sé de dónde nos pusieron un chip de que yo solo. Exacto. No. Es más fácil, es más lejos, juntos, en equipo, que solo. ¿No? Para mí. Y ojo, no tengo la verdad absoluta, no, hombre. No la tengo, pero mi experiencia me dice que hay que aliarse, ¿no? Pero además la cultura norteamericana, por ejemplo, es un poco más en ese sentido de estar buscando sociedades Claro. para fortalecerse. Y la mexicana casi que se hacen las asociaciones, que la familia fulana, y ahí están todos los socios metidos, ahí, el hijo, el papá, el tío, el Por lo primo, mismo, ¿sí? porque le tienen miedo a una asociación de entre diferentes. Claro, entonces, En el deporte creo que lo vemos, ¿no? Pero sí, igual. no avanzamos porque es en equipo. Ajá. En los ¿Individuales? individual, Sí. Cuando es marcha, cuando es natación, cuando es box, cuando es judo, cuando es taekwondo, cuando es solo contra el mundo, sí podemos. Porque es cultura, Dani. O sea, es cultura. Y en el fútbol, en el básquet, en el vóley, luego de repente nos cuesta, ¿no? Y en el golf, Lorena, ¿no? A mí me gustaría saltar un poquito a la parte sobre tu experiencia ya laboral, a lo que tú, digamos, como que le puedes ayudar a que alguien se alíe contigo, que es en la cuestión de las, entiendo yo, y esa es la parte, corrígeme si me equivoco, si hay alguien que quiere importar o exportar, esa parte necesitaría aliarse contigo para fortalecer. ¿A qué tipo de empresas tú fortaleces? Ok, fíjate, digo, es muy padre, pero creo que no vamos a salir del tema, fíjate. Imagínate, me dice Daniel, yo consumo 1500 envases para vasos de unicel, para los litros del agua de horchata, ¿sale? 1500. Y yo le digo, compa, yo te lo traigo China. No, pues sí. En una borrachera se nos va a antojar asociarnos. Eso no es un negocio. Eso no es un... No es un negocio. Ah, ok, qué bueno, porque ya No es un negocio. Estás muy raro. No, ese tipo de Eso no es un negocio, ¿no? Ok, ¿No? entonces... Yo te voy a decir, oye, ¿quieres importarlos tú? Yo te enseño. Yo te busco, desarróllalo tú. Yo voy a ser tu proveedor, ¿sí? Pero asociarte conmigo en una cosa que yo, ¿qué le voy a aportar? Vuelvo al valor agregado. ¿Qué le voy a aportar a tu sociedad? En serio, ¿qué le voy a aportar? No, pues lo voy a traer y no voy a tener ningún problema en el despacho banal. Pues sí, pero ¿y cómo hago que nuestra empresa crezca? Porque depende de ti. Porque yo no vendo el agua, yo no sé cuánto se vende, yo no... ¿Sí me explico? Sí. No, pues es que... No, ¿qué le voy a aportar? Nada. Pues mejor te desarrollo, te ayudo, crece y yo voy a ser tu proveedor. ¿Sale? Y voy a ser muy contento porque me vas a dar a ganar y tú vas a ganar. ¿Sí me explico? Entonces, en esa parte sí tenemos que entender cuándo sí nos toca ser socio y cuándo no. Cuando los dos formen parte definitiva del crecimiento de la empresa, asóciate. Cuando los dos.
pero yo qué le voy a aportar con traer el vaso completo si no vas a traer más, ¿sí? Ahora, si decimos, nos vamos a asociar porque yo me voy a encargar de distribuir los vasos en todo Manzanillo y tú me vas a ayudar, entonces es otro boleto. Pero si nada más es para tu negocio, pues no le veo sentido, no sé si me explico. O sea, ¿qué valor agregado le voy a dar? Sí, pero lo que yo voy es tú de quién eres proveedor. De todos. No, pero en lo concreto, o sea, ¿tú qué haces para las empresas actualmente? Eso. Por ejemplo, hay mucha gente que me dice, oye, Oscar, fíjate que yo tengo, por ejemplo, ahorita que está muy de boga, que con la refinería, el aeropuerto, la IFA y Cancún y el Tren Maya y no sé qué tanto, hay mucha construcción. Entonces hay mucha gente que se está dedicando a la importación de Caterpillar, ¿va? De retroexcavadoras y telas de la retroexcavadora. Entonces he tenido muchas empresas que me dicen, oye, Oscar, sabes que yo traigo el capital y todo, pero necesito traerme Caterpillar. Ya tengo el contacto y todo, pero no sé nada de comercio exterior. Yo te digo, hoy en día todo mundo puede atreverse a importar, sí, prepárate y lo vas a hacer. Todo mundo puede exportar, sí, prepárate y lo vas a hacer. El tema es, no lo hagas sin tener un asesoramiento. Para eso estamos nosotros, para asesorar. Ok. ¿Sí me explico? No lo hagas si no lo asesoras. Un día le platicaba a Daniel, hay mucho en el giro de él, en el giro tuyo, Ibran, hay mucho que podemos hacer en conjunto, más no en sociedad. O sea, yo puedo desarrollar perfecto. a que crezcas, ¿no? Y yo te voy a ayudar y vas a ser el más feliz del mundo porque vas a crecer tú. Sí. Y si yo voy a ser esa mano que te va a guiar, yo sé que hay una reciprocidad de tu parte y siempre voy a ser tu proveedor y con eso ya gané. Claro, pero es que, haz de cuenta, entiendo que tú lo tienes muy claro, muy claro. Sí. Pero yo creo que yo no, ni tú. No, exacto. Sí, exacto. O sea, una persona que no sabe de nada de comercio exterior, de importación. El tigre. Confía en el tigre. Y yo tengo... Sí, yo quisiera que, o sea... No sé si nos puedes dar un ejemplo de uno de tus clientes de cómo le ayudaste. Sí, si te enfermas, vas con el doctor. Ajá. Y ya escogiste uno de los 50 que hay. Bueno, si quisieras importar o quisieras exportar, quiero que vengas con el tigre. Si yo tengo una tienda de ropa y quiero exportar o importar ropa... Ven conmigo. Ven conmigo. O sea, en vez de que vaya a Guadalajara a comprar, mejor voy contigo. Ven conmigo. Pero ¿qué crees? No creas que porque tú creas que es negocio, va a ser negocio. Y yo te lo voy a decir. No creas porque creas que es negocio, es negocio. Para que me quede la más ropa. claro. Sí. La ropa. A ver, ahí te va. ¿Tú dices en el precio o qué? Que lo que pasa que hoy en día importar ropa, por ejemplo, de China, que es donde se quiere pretender, está muy candadeada para que no afectes a la producción nacional. Entonces te van a decir, oye, pues trae mucho impuesto, no te sale sí, te sale a 20 pesos, pero el gobierno dice que debe de importarse a no menos de 600. Y vas a pagar impuestos sobre 600, no sobre 20 pesos que lo compraste. Y entonces Daniel va a voltear y me va a decir, oye, pero ¿por qué hay tanta? Por corrupción. Porque hay quien se le mete por otro lado y por eso están con lo que están. Por eso hay Tepito, por eso hay San Juan de Dios, por eso está, claro. ¿Sí me explico? Pero si lo quieres hacer derecho, a veces no conviene. Tengo un gran amigo que hoy quiere importar calzado. El calzado está súper competitivo. O sea, el gobierno dice nada para importación de calzado. ¿Por qué? Me ocurrió algo. ¿Por qué? Porque el calzado, somos industria de calzado. Si yo no tengo ningún negocio y quiero hacer un negocio, pero no sé qué, voy contigo, ¿sabes qué, tigre? Quiero hacer un negocio. Traes dinero, quieres gastarlo, yo te puedo hacer igual. Traigo 100,000 pesos, ayúdame a importar algo. Y yo lo único que te voy a preguntar es, ¿en qué eres bueno? ¿Por qué? Porque yo te voy a hacer, fíjate, vamos a hacer eso, vamos a hacer este ejemplo. Ahí te va, espérame. Sí, de negocio, ahí te va. Adentro. ¿Sí? Ok. Oye, Oscar, ¿en qué me puedes ayudar? Yo te puedo traer estos pisos de mármol. Meses. Piezas de mármol. La pieza de mármol. Caray. Claro, te la puedo traer. Y así asado y yo te la puedo traer. ¿De cualquier parte del mundo? De cualquier parte de Italia, Vietnam, China, donde tú me digas. Yo te la puedo traer. Okay. ¿Sí me explico? Sí. Y entonces yo te voy a hacer un costeo, te voy a decir, ¿cuánto te cuesta ahorita esta pieza de mármol? 1,500 pesos ahorita porque se la compro a alguien de Guadalajara. Ok. ¿Sabes qué? Con nosotros te saldrían 800. Pues sí. Pero yo sí le diría a él que es un negocio. Pero si viene Daniel y me dice, quiero traer aspiradoras, ¿tienes experiencia en aspiradoras? No, compadre, no lo hagas. Claro. No, o sea, soy tu cuate, no lo hagas. ¿Sí? No porque te va bien en los tacos, te va bien en las aspiradoras.
Sí, Digo, es o una como realidad. yo que uso máquinas de impresión, que ahorita hay Claro, muchísimas. claro. Que hay muchos desarrollos y todo eso, que tengo claro cómo las puedo utilizar y eso. Entonces, como por ahí, por esa parte. ¿no? Sí, sí. Ahora, yo te puedo traer vasos, yo te puedo traer Cualquier agendas, te puedo traer tablets, lo que tú me quieras. Sí, porque tú tienes tu know-how y conoces tu know-how y lo puedes hacer más fácil. ¿Qué tan complicado es la cuestión de, a ver, una cosa es de que tú puedes traer esto, sí, pero hasta dónde realmente el mundo hace cualquier cosa, o sea, Hoy en día cualquier cosa, lo que se te ocurra ya está hecho. Lo que se te ocurra y lo que no también. Lo que se te ocurra ya está hecho. hay una pregunta que hizo una chica que es una influencer y que les pregunté yo, a ver, pásenme unas preguntas, nomás estoy viendo quién es esta chica que se llama, dame un segundo, Andrea Luxa, que ella se dedica y hace contenido de turismo Güey. en Cancún Ok. y en todo ese tipo de cosas, pero ella, y yo creo que te des cuenta a este nivel qué conocimiento tenemos la gente de a pie sobre las importaciones y las exportaciones, porque vuelvo a la idea, tú lo tienes muy claro, pero nosotros nos estás hablando en chino. Sí, sí, sí. O sea, la pregunta es, a ver, ¿cuál es el proceso de compraventa? Porque ¿qué tal si sube el dólar y si baja el dólar? Esa es su pregunta. ¿Qué tal que yo pido algo y de pronto sube el dólar? Sí. Yo creo, sin tratar de responderla, que primero tienes que pagarlo antes de que te lo envíen. Sí, claro. No sé si estoy en lo seguro. Sí. Y entonces, pues ya no importa si subió o bajó. Ya lo pagaste. Pero la pregunta también, lo que sí puedes decir, ¿cómo les para que no te roben? Ajá. O sea, a ver, no sé si puedas hablar un poquito de cómo les para que no te roben en una importación, que a lo mejor vas a enviar 100,000, 200,000, 3,000, 1,000,000 de pesos. Sí. Para que no te robes, fíjate. Para empezar, el primer miedo para alguien que quiere importar. Una empresa en China te dice que te vende vasos desechables. Ok. ¿Cuánto le vas a comprar? 300,000 pesos. Me dice Daniel, oye, ¿y si se los deposito y se pela? Sí, eso. ¿No? ¿Puede ser? Claro que puede ser. Claro que puede ser. 50% que sí puede ser, 50% que no. ¿Cómo le hacemos para garantizar que no se pele? Nosotros tenemos un socio en China que va y visita la empresa, que va y la audita, que va y que checa que esté bien hecha, que él recibe el dinero y él le paga a cambio de que me lo entregue. Sí, o sea, es nuestra contraparte. ¿Por qué tan fiable es eso? O sea, No, es 100% fiable. ok. O sea, porque ya buscaste. Lo que no es fiable Tienes es una que... alianza. Ajá, allá. exacto. Lo que no es fiable es que tú, a ojo cerrado, le deposites 300,000 pesos a una empresa que porque la encontraste en Alibaba. Por eso, a ver, ¿Sí me explico? O sea, no. O sea, Yo te estoy el entendiendo eso. riesgo siempre va a existir. ¿En qué consiste nuestro servicio? En minimizarlo. pero ese minimizar lo puedes minimizar a cero. Ajá. O sea, Eso es lo que estoy entendiendo. claro. Pero te voy a decir algo. Oye, y entonces esa empresa que lo va a auditar y que lo va a buscar y que bla, 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 ¿es gratis? No, papá. No, obviamente. Cobra. Claro. Y oye, ¿estás dispuesto a pagarlo? Sí, págalo. ¿Sí me explico? ¿Qué va a pasar? Que después de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, tú ya tienes una relación cliente-proveedor. Y esa relación ya está fortalecida. Ya estás del otro lado. Ya estás del otro lado. Y yo siempre le digo a la gente, inviértele. ¿En qué? Ve a buscarlo. Ve a verlo. Oye, es que es mucho gasto. Sí, son 50,000 pesos para ir y venir a China. Sí. ¿Pero vale la pena? Claro. Te estoy diciendo que vayamos a China. Sí, Vamos. claro. No quiere ir a Oaxaca, que No, vaya a no, China. sí. Es que el Oaxaca vamos a importar. Digo, Chiapas, ¿eh? No, sí. No, pero digo, te vas a gastar 50, 60,000 pesos, pero ya lo contactas, entonces eso te sirve. Sí, Ahora, tiene que haber un valor sí, detrás. esa es una. 2, escoge una buena agencia aduanal. Que te quite los problemas y que te diga de plano. ¿Cómo escoges una buena agencia? Por eso te digo, o sea, no quiero decirte, vente conmigo, pero No, si sí, hay sí. 200, bueno, pues entonces vente conmigo porque yo te voy a ayudar a que no tengas problemas para que cuando llegue el contenedor no generes almacenaje, no generes gastos extras y lo vas a sacar rápido. A ver. Este es un tema de planeación. ¿Sabes qué es importar? Planear. Importar es planear. Fíjate, te voy a dar un ejemplo. Gente de aquí de Colima, ¿eh? Alguien me dijo, oye, necesito, fíjate que me están del sector de los muebles de oficina. Oye, fíjate que un hotel me está pidiendo lockers. Y yo tengo un proveedor que me vende lockers. Pero yo busqué en internet y tengo un proveedor en China que está súper barato. Dije, ¿qué quieres? Quiero experimentar ese proveedor. Ok. Le pedimos una muestra, lo mandó por avión y dijo, no, hombre, padrísimo el locker. Ajá.
Sí me interesa. ¿Cuántos quieres? 1,500. Ah, perfecto. Pero ¿sabes qué? A ese precio súmale que vamos a hacer una auditoría de esa empresa para que sea confiable. Súmale que vamos a tener una certificación para que se venga y que venga todo bien y que venga contado. Porque hay empresas que se dedican a contarte la mercancía desde China. Ok. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, porque para que... Imagínate que ya llegue aquí y que no es el color verde fuchsia que tú quisiste. ¿Sí? Ok. Entonces, todo eso lo puedes checar desde antes de que salga. ¿Te va a costar? Te va a costar. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, que alguien te inspeccione la mercancía en China? $400, $8,000. ¿Pagarías? Claro. Claro. ¿No? Sí. Entonces, lo trajimos y si aquí el proveedor de Guadalajara se lo vendía en $1,300 el locker, él ya puesto en Colima le salió en $850. Uy, se ahorró $400, pero por $1,500 Claro. fue un gran negocio para él. ¿Y por qué se hizo? Porque apostó. Tengo muchos empresarios, tengo un amigo que empezó con él ya le cambió mucho el giro, pero empezó con un pallet, sí, ubicas un pallet, ¿no? Sí. Un pallet de toner para las impresoras. ¿Sale? Oye, Oscar, sí te sale muy caro traer poquito. Es decir, tú contrátate una camioneta para llevarlo a Guadalajara. Esta refri te va a costar $8,000. Sí. Lo mismo te cuesta llevarlo con el puro refri que llevarlo lleno. Ok. ¿Me explico? Sí. Igual el control. Te traes algo chiquito, te sale caro. Porque el costo-beneficio de lo que es, te sale caro. Pero empezó con un pallet y luego a los meses y medio, oye, ya pedí otros 2. Al año y medio traía un contenedor para él. ¿Y qué crees? Yo le dije, oye, pues ¿qué vendes tanto? No, oye, me acordé en distribuidor. Él empezó a surtirlo a sus competencias su propio toner. Entonces vendía para él y le empezó a vender a Colima, Guzmán, ¿sí me explico? Sí. A Villa de Álvarez, etc. Y eso fue el negocio. ¿Qué tanta diferencia ves tú en los precios, en la competitividad de los precios realmente de China Sí, mucho. con México? O sea, Más- porque es un tema clave que no más- se está hablando y que no sé qué. Digo, en misma calidad un 35-40% por abajo. 35%. ¿Tú crees que en el corto plazo, no quiero meter ningún tema político, pero hay muchas esperanzas en que nosotros podamos hacer la diferencia esa que está ahí? Porque en competitividad a nivel mundial, para querer vender al mundo, tienes que La pregunta es, a ver, si nosotros podemos llegar a algún momento en tener el mismo precio que ellos. Ujú. No. ¿En ningún producto? No. ¿En serio? Tenemos una carga impositiva estratosférica. Nos cuesta mucho ser empresario en México. Nos cuesta mucho ser industria. Claro. O sea, nosotros pagamos por trabajar y pagamos por dar trabajo. Sí. Y en China... Pero, a ver, ¿me estás diciendo que lo ves irresolvible? O sea, sí, a ver, yo hago... mientras tengamos el mismo sistema tributario, sí. Sí, o sea, y mientras los costos fijos sigan, si pagamos tanto de luz, tanto de gas, tanto de agua, tanto de gasolina, no le veo cómo. O sea, a ver, imagínate que tú haces café, ¿sí? A un buen precio. Sí. Lo quieres mandar a Oaxaca, lo quieres mandar a Chiapas, porque ya tienes comprador. ¿Cuánto sale un flete de Manzanillo a Chiapas? $90,000. Súmaselo al café. Increíble. ¿Sí? Oye, ¿cómo le hace China? Cabrón, tienen tren, tienen avión. Hay más aeropuertos que carros allá, yo creo. No sé si me explico. Su logística interna. Sí, de superbarata. hecho, yo una vez estaba viendo la red de trenes que tienen. Súper barata. Impresionante. Claro. Ahora yo te digo, mándatelo en tren a Oaxaca. No, cabrón, va a llegar en el 2030. Sí llega. Sí llega. No sé si me explico. Sí, Chan. sí. Por eso no es que sea pesimista, es que soy realista. No hay una condición de comparación en cuanto a su logística. Entonces, a ver, yo estoy tratando de... Échale, por las porque partes- por las esto va aparte, este honorario es aparte. por las partes complicadas. A ver, entonces, eso significaría que para el empresario mexicano hoy en día tiene mayor ventaja el que importa Claro, que el que produce. sí, A la madre. sí. Eso sí, me cayó como balde de agua Sí, fría, ¿eh? Feo, yo también. Feo. Y ahí te va. Dime un producto, o alguno de los dos, dame un producto de tu negocio que sea el producto que más consumes, el que me digas. Esa es la primera. Piénsalo, si quieres no me lo digas. Todo lo que yo compro es de China. Nada más que hay una cosa. Lo que tú compras es de China, más no lo importas tú. No.
ya viene de dos manos. No, bueno, según yo viene de una porque compran una empresa que es una empresa china que se puso en México. Ah, bueno, pero ya traes un 15 Sí, por arriba. sí, fácil. Te estoy diciendo. Ahora aquí, si tú lo importaras, traes un 20 por abajo. Claro. ¿Me explico? Entonces, digo, o sea, y eso es una realidad, ¿eh? No puede ser Sí, posible. sí. A ver. Es que ya no vamos a poder compararnos en cuanto a la producción porque traemos esa desventaja. La desventaja logística, la desventaja de insumos es carísimo. Pero entonces, a ver, tú operas a nivel nacional, obviamente. Sí, internacional. Puedes ayudarle a importar a cualquier empresario de México. 314-14-24-95, llame allá. Deje de sufrir, pare de sufrir. No, y háblale a ti. lo que le acabo de decir es que no necesariamente tiene que ser empresario. O sea, No, claro, tú sí, quieres- sí. Si tú quieres empezar a ser empresario, Sí. Pero a ver, hay que ser realistas. Sí. Tú ya debes tener el know-how. Ahora, exacto. Mira, yo siempre doy un ejemplo. A ver, y si lo digo a los empresarios. Tengo un gran amigo que sí, lo mismo le dije. Mira, tú tienes una tortillería. ¿Sale? Sí. ¿Por qué las tortillerías cambiaron los giros? No te entiendo. Sí. Tú vas a decir, no, las tortillas siguen siendo tortillerías. No. En mis tiempos la tortillería vendía tortillas. ¿Y qué vende? Hoy te vende Coca-Cola, te vende salsas, te vende jitomate, te vende frijoles hechos. Sí. ¿Por qué? Porque trae un cliente cautivo, Claro, sí. ¿no? Porque así nada. Ya está ahí. Ya está ahí. Sí. Oye, y si quiere tortilla, pues quiere refresco. Si quiere refresco, quiere salsa. Quiere salsa, quiere frijoles. Si quiere frijoles, quiere tomate. ¿Me explico? Sí. Ok. Tú haces... yo lo que digo es, si tú ya tienes un know-how, Sí. lo más importante de tener una empresa es una red de distribución o una red de contactos y clientes. Sí. Si ya tú te dedicas a vender algo, lo podemos ampliar. La parte que no entiende el gobierno cuando hace esas empresas. Sí, exacto. Exacto. Entonces tú tienes que diversificarte, no con algo nuevo, algo que sea paralelo. Sí, algo que tengas claridad en el negocio. Exacto. Yo cuando viene alguien y me dice, Oscar, es que, ¿cómo ves importo? Una Caterpillar, porque me sale muy barata. Ok, ¿para qué la quieres? No, es que voy a ver si se rentan. No, compadre, no la traigas. No me hagas ser yo quien te mate económicamente. Si no tienes algo ya concreto, ¿para qué te la traes? Ah, por eso, por la indecisión. Sí, Claro. O sea, no. Como doctor, tú vas a decir, pues no, por ahí no va. Pero si tú ya tienes algo, oye, ya hoy, ya estoy comprando 2,000 vasos para el agua de horchata. Sí. Hoy quiero traerme esos vasos, pero también me quiero traer los popotes y también me quiero traer servilletas. Órale. Ok. A ver si te sirve este ejemplo. ¿Ya me entendiste? Entonces, sí, échale, porque vas a ser más eficiente en tu empresa. Es como, a ver, entrevistamos a Jimena, esta chica. Sí, claro. Que trajo un montón de roscas. Sí, claro. Okay. Que la crítica, que eso no es emprender. Claro que es emprender. Tú le metes un dinero No, sí, para ganar. pero, Claro, ¿no? pero es que ella cuenta Un saludo a Gine. que está comprando roscas, pero de pronto ya ocupas 800. Y a ver, ve a una panadería aquí que te den 800 roscas. Sí. El día de que se ocupan. Sí. ¿No? Entonces tienes que aumentar otro proveedor. Entonces ella tendría que tener roscas de China. Claro. Pero ya unas 4,000. Sí. Vénganse, roscas de China. Claro. Órale. Sí, o sea, Sí. Ese es como brincar. Ojo, ¿eh? O no precisamente 4,000. Las mismas 800, pero más rentable. Ok, va, sí. O sea, tú no traes 1,500 vasos, pero ¿en cuánto el vaso? ¿A 15 pesos? ¿Y si lo traes a 11? por ejemplo, yo he traído la idea de ir a Guadalajara y surtirme para mi restaurante. A lo mejor es más viable irme contigo y traerme más volumen. Claro. Y ser distribuidor. Y ser distribuidor. Al rato A ver, vas a ser yo distribuidor te lo de los decía. demás Le decía restaurantes. Porque ya sabes que todos los restaurantes van a utilizar. Claro. Y no los van Y lo a mismo es Guadalajara. tú. O sea, oye, Sí. déjame decirte una tontería. Tú usas lonas. Sí. ¿No? Ok. ¿A quién le compras el rollo de lona? A quien me digas. Ok, tráetelo. ¿Sí? Pues más, háganse una asociación y dime, oye, pues todos los que nos dedicamos a esto, ¿por qué no lo traemos? Vamos a tener el costo y pues, fíjate, te voy a dar un ejemplo que dije, wow, que jamás me lo hubiera entendido. Yo manejaba un cliente que importaba triple A. Muchos años, gran amigo. Muchos años sin empezar. Y un día me habla y me dice, oye, Oscar, fíjate que tengo mi competencia, está importando por Manzanillo, pero trae problemas con su planta anual.
Yo dije, pues qué bueno, ¿no? Pues es tu competencia, déjalo, ese obvio. Es más, yo le recomiendo una agencia peor para que más se toque. Me dice, no, te lo estoy mandando para que tú lo atiendas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, es que quiero estar en piso parejo. No te entiendo. Es que mira, si se va a otro lado, puede hacer una práctica no tan buena y me va a fregar. Yo sé que si va contigo, los dos vamos a estar en piso parejo. Sí. Me lo recomendó. Yo dije, wow, eso es una madurez increíble. Y es un ¿Pero importante. qué tipo de productos eran? Triple A, madera sí, triple A. sí, sí, sí. Madera triple A. Y me recomendó su competencia. Y yo llegué con la competencia y dije, oiga, me está mandando ¿No importas? Ajá. Y Bueno, ¿hay algo que no importes? no, pues todo se importa. ¿Sí me explico? Y entonces, son casos que dices, wow, ¿y por qué? Me viene a la mente por ese ejemplo. Tráete la lona. Sí. No, pero es que para mí nada más y no a los demás. No, hombre, véndela también a los demás, a los de aquí. Sí, sí. ¿A cuánto? Tú la compras al de Guadalajara, él lo compra a Guadalajara, el de Guadalajara, pues mejor cómpramela a mí, el de Guadalajara vale 200, pues yo se lo doy 190, más barato para ustedes. Sí, sí, sí. Pero cada quien sabe cuál es el negocio. Esa es la manera de trabajar. Esa es la la manera, manera. Alguien tendría sí. que empezar a importar. Hoy en día está de boga, ahora con Trump y con todo esto. Oye, nos vayan de la fregada. Tenemos que entender que México, todo lo que exporta México a Estados Unidos, ¿sí? Más bien, de todo lo que exportas, esto es lo que exportamos. 80% se va a Estados Unidos, ¿eh? El otro 20% a cualquier otro país en el mundo que no sea Estados Unidos. Pero tú también ayudas a exportar. Sí, pero a ver, otra vez. El empresario mexicano, el 80% de las exportaciones de México son de Estados Unidos. Bueno, ahora de Estados Unidos a México. ¿Cuánto crees que representamos para Estados Unidos nosotros? ¿Cuánto nos exporta del 100%? ¿10? 16. Pues claro. ¿Sí? Dices Estados Unidos, te voy a imponer un arancel. Dice México, yo también. Sí, compadre. No, Pero tú le vendes el 80% y él te vende el 16%. No le vas a pegar. Sí. ¿Sí me explico? Sí. ¿Qué nos va a enseñar esta nueva administración? Que ya quitemos los huevos de la canasta de Estados Unidos y la tengamos más repartida. ¿Por qué no vamos a Japón? ¿Por qué no vamos a Corea? ¿Por qué no vendemos a Chile? ¿Por qué no vendemos a Brasil, Argentina, Perú? Que son economías que van saliendo, ¿no? ¿Por qué no vendemos a Europa? En las exportaciones, ¿qué tantas oportunidades le ves a México? Mucha. Es que tenemos productos de gran calidad. Sí, pero yo no te estoy entendiendo una cosa. Si tú estás diciendo que en las importaciones básicamente no tenemos forma de ganarle a China, ¿cómo es que las exportaciones sí tenemos algunas ventajas contra China? ¿Como en qué tipo de productos o qué? Fíjate que México tiene productos, sobre todo que nos dejemos de estar exportando la materia prima como tal y vayamos con el producto terminado. Es decir, Como un ejemplo. como mermelada, como café, como... Ya transformada. Claro. A ver, ¿café cómo? Pues el café. O sea, tú puedes vender café perfectamente a Vietnam y es un muy buen café el que tenemos en México. Es el café tostado en frasco. Sí, o en el sobre, en el frasco. Claro. ¿Y qué tan complicado es la exportación? Todo tiene una complicación, pero no es imposible. O sea, trae un proceso porque el Sí, café... pero es que la importación la hiciste ver muy fácil. No, la importación sí. La exportación es fácil cuando estás bien asesorado. Por ejemplo, café. Hay productos que en México cuidan mucho que no se prostituyen. Perdón por la palabra. Sí, no, Es decir, el café, ¿sí? Oye, no quiero que cualquier hijo de vecino exporte un café, porque si ese café no es tan bueno, la reputación del café mexicano se va a venir por los suelos. ¿Pues eso pasa? Sí, puede pasar. ¿Pero cómo lo Con el controla? tequila, como el mezcal, o sea, a eso nosotros le llamamos denominación de origen. ¿Cómo controla el café? Con un certificado, o sea, no puedes exportar café si no estás registrado en un organismo que certifica tu huerta, tu café, tu grano, tu molienda, tu esto. Y si yo no tengo nada... Igual que el tequila, no puedes exportar tequila si no traes un certificado de la industria tequilera, ni mezcalera. Pero si yo no tengo una huerta de café, pero quiero exportarlo. Bueno, pues que tu proveedor debe de estar certificado para venderte. Un proveedor Claro. que sí esté certificado. Así es. ¿Y hay oportunidad en exportar café? Sí, claro. ¿O ya está todo el mercado? ¿Cómo? Claro.
A ver, es que yo... A ver, suponte no que le yo tengas quiero miedo, exportar- no tengamos... No, ahí te va, a ver, dinero es no, sí, claro, a ver. Puedes comprar un cinturón Sí. en 5,000 pesos. Pues, ¿Crees que en México ¿sí hay? haya alguien que compra un cinturón en 5,000 pesos? Ya está mal. Ok. ¿Crees que en México hay alguien que compra un cinturón en 300? sí, obvio. ¿Crees que hay alguien que compre un café mexicano en Vietnam en 3,000 pesos? Sí. Sí. ¿En 500? Sí. El tema es qué vamos a vender. Otra vez, acuérdate, valor agregado. Si lo que nos estamos nosotros vendiendo es un buen producto, es garantizado siempre, porque exportar implica una enorme responsabilidad. Si vas a dar una calidad, no puedes, hoy sí, mañana no, pasado no. Ok. Tiene que ser la misma. Y en eso le batallamos los mexicanos, medio le México, batallamos. allá voy. Lo tienes, En que, México, lo tienes que ver como negocio. o sea, claro, en como tu México, ¿qué empresa. dices? Yo me dedico a hacer ladrillos, me sobraron 100, los exporto. No, cara. Para exportar revés, no, es ¿no? no es lo que te sobra, es diseña algo específico, porque es más, el que se exporta debería tener mejor calidad que el que estás vendiendo aquí. Yo eso lo vi en una huerta de chile, que yo veía el chile El muy mal- bonito. va para exportarse. Claro. Y el que está más frito, Aquí. lo dejan aquí. Así es. Eso es con el limón, así es con el mango, así es con el chile, así es con todo. ¿Eh? Y en México, ¿por qué? Porque no le tenemos tanto, pero para allá no. Entonces no sé si me cuida la explico. reputación de Claro, tu país. exacto. No, y porque cuido la reputación de tú como proveedor, porque tu cliente te va a seguir comprando siempre y cuando la calidad no baje. Entonces, sí me explico, ese es el tema en la exportación. El tema es en la enorme. Creemos que exportar es lo que me sobra. No, papá. Exportar es un diseño de un proyecto, produce el producto específico para exportar. A ver, ¿y tu empresa hasta qué punto asesora eso? Toda. O sea, yo te digo, oye, ¿qué me falta hacer en el caso de la exportación? O sea, yo no te puedo conseguir quien te compre. Ah, ese es un punto. O sea, Ajá. tú, Yo no te- yo yo quiero exportar café. Ajá. Entonces, yo primero tengo que buscar un cliente. Sí, claro. Ok. Sí, sí. Y yo voy a hacer que tu producto de donde esté, Llegue. hasta con el cliente, sí. Con todo lo aduanal y todo lo logístico y todo el mar y todo el tema. A ver, yo quiero exportar Pero café. tampoco, yo no me ponga, porque si me pones a conseguirte el comprador, ¿qué crees? A lo mejor lo hago yo. Claro. Pues sí. ¿No me explico? Sí. O sea, sí, tú trata de conseguir. Y en la importación, no. En la importación, yo te digo, ¿ya tienes quien te venda? Tú me dices, no, yo te lo consigo. ¿Ya tienes quien te venda? Sí. Ah, ese agarramos. En la exportación no, en la exportación falta. Hay gente que me dice, oye, vamos a exportar a Estados Unidos. Va. ¿Tú me ayudas a exportar? Sí. ¿A quién se lo vendemos? No, compadre, pues no. Pues, Entonces, a ver, no sé. No sé, Aquí todo vendemos, no sé hasta pues. dónde sea, a ver si no es una indiscreción o no sé cómo se puede llamar. ¿Tú has visto productos que alguien empezó a exportar y que parecía algo como sencillo y de pronto, ¡pum!, explotó y... Te voy a dar una primicia, ¿eh? Muy pronto va a venir aquí una persona que, por mi admiración, es un egresado de la Universidad de Colima, que en Estados Unidos la está rompiendo, es un tipazo, Javier. Y empezó exportando piñatas. ¿Serio? Trae cerca de 200 tiendas en Estados Unidos. ¡Ah, la madre! O sea, y a ver, digo, la piñata es piñata, Sí, para nosotros es algo muy común. ¿no? Pues, pero empezó por piñata, a lo mejor ahorita trae molcajetes, sillas, acharapes y lo que creemos que no sirve, allá se lo compren. Porque hay un mercado de nostalgia que es muy importante allá en Estados Unidos. Ah, ok. Entonces, digo, y ya está, y ya va a venir a dar una conferencia y lo vamos a traer nosotros, Universidad de Colima. Bueno, va a venir y lo invitamos a que haga una conferencia en la Universidad de Colima. ¿No sé que salen en la tele? No, ahorita no, él es muy, Muy con reservado. ese pato muy reservado, pero es un exalumno y es un tipazo, ¿vale? Y le pegó. Estudió comercio exterior, Sí. pero, o sea, trae las bases, pero al final de cuentas la visión y su negocio, pues está allá, ¿no? Entonces, Consiguió los clientes. sí hay, cuando tú vas a Estados Unidos, si tú crees que Estados Unidos es el mercado más grande que hay en el mundo y es el que tiene el mayor ingreso en el mundo, ¿no? O sea, pues, los gringos son buenos para gastar, ¿sí? Ellos desechan todo, o sea, ellos se ensucia la taza, mejor prefieren comprar otra que lavarla, así de ese tamaño, ¿no? Digo, es una exageración, pero sí de ese tamaño más o menos. Las casas por eso son totalmente así, pues, Otra casa. ¿Tú crees que si yo quiero exportar algo, me tendría que dirigir, por ejemplo, a Estados Unidos, que es lo más cercano? sí. Si me das sí, claro, sí. El mercado más rápido. Fíjate, me decía un tío abuelo, y te estoy hablando de
hace muchísimos años, hace 45 años, me dice, te voy a dar un secreto de negocios. A ver, abuelo, ¿cuál? Lo mejor que puedo ver en el mundo es compren pesos y venden dólares. ¿Cómo? Claro. ¿Sí? Porque la importación es compren dólares y venden pesos. Ok. Pues más complicada la exportación, pero hay mucho más. O sea, podrías fijarte entonces en la conversión de la moneda. Claro. Si por ejemplo, Argentina A ver, es más barata la moneda. la influencer. O sea, es que ¿qué pasa si el dólar sube? Si exportas, ojalá y suba. Ok. Porque yo estoy vendiendo en dólares. Cierto. A mí me interesa que suba. Es más, a mí me interesa que no baje. ¿Por qué? Porque van a pagar menos. Exportar a Estados Unidos, importar de Argentina. Ah, pues sí. ¿No? Claro. ¿No? Sí, eso hay que desarrollarlo. O sea, y es algo tan cercano. Y en alguna ocasión, Gibran, le platicaba con Daniel, se me hace una absurda tontería que teniendo el puerto más importante en Manzanillo, teniendo tantos excelentes asesores en comercio exterior en Manzanillo, como sociedad empresarial no hemos desarrollado esta oportunidad que tenemos para poder hacer el desarrollo de la economía de las empresas manzanillenses. Claro. A ver, tocando Qué curioso es, de mis 100 clientes, 98 no están en Colima. Ah, su. 98 no están en Colima. Somos chiquitos, pues. No, pero a ver, pero como ¿Pero quiera, de qué? decía mi ¿Chiquito de abuelo, dónde? pero tragas. Sí, claro. Pues entonces, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nos hace, esto es importantísimo. ¿Sabes cuál es el éxito de ¿Qué es Arturo? su visión de vida? Algo importante, su visión y rodearse del equipo que necesita. Sí. Él tuvo una excelente, o sea, dijo, el pinche Tigre en la operación, Ramón Medina en esto, fulano en tal, en transportes, Jesús Carrillo en el tema marítimo. Puro cabrón que le gustaba lo que hacía. Sí. ¿Sí? Pero tenía una visión como de director técnico, ¿no? Sí, Y ahí sí, a ver. juntando- A mí me choca el pinche América. ¿Se escucha bien? A mí me choca el pinche América, pero te voy a decir algo, güey. Lo importante de la América no es que tenga grandes jugadores, es quién los hace brillar. Sí. ¿No? O sea, ese pinche técnico que trae el América, no mames, güey. O sea, porque, pues ese güey trae pura estrellita, güey. Quítales el ego y hazlos trabajar en equipo. Sí. Ese es lo más cabrón, no, güey. O sea, yo te puedo poner los 5 mejores colaboradores, pero si no tienes quien los dirija bien, Se acaban. no valen madre. Sí. Vamos. Vamos. Ya estamos, ¿verdad? A ver, vamos. ¿Se oye bien? Vamos avanzando para. No, pues ya. Para ir Ya tenemos finalizando. Nada más una. Lo que pasa es que sí hay algo que me parece súper importante y que me gustaría hacer, porque yo sé que te dieron el premio de. La flama de la generosidad. La flama de la generosidad. Entonces, sí me gustaría de pronto que hablaras un poco cómo ha impactado la generosidad en la relación con tu empresa, porque pues además es un premio para tu empresa. Sí, es de la empresa. Ajá. Entonces, ¿hasta dónde la generosidad lo ves como algo que la empresa necesita o es algo que a ti te encanta y bueno, vámonos? ¿Crees que las empresas mexicanas necesitan ser generosas? Sí. ¿Cómo ha impactado en tu empresa? Impacta en la filosofía del colaborador. Mientras los colaboradores no entiendan que nos debemos a una sociedad, yo creo que ¿cuál es el sentido de poder dar un servicio? ¿Cuál es lo que busca un colaborador? Su desarrollo personal, su desarrollo profesional, su estabilidad económica, tener mejor su familia. Y yo les digo siempre, vamos a suponer que soy el rey Midas y te voy a dar el dinero que tú quieras. Tú vas a tener una familia perfecta, un carro perfecto, una casa perfecta. ¿Sí? Pero vas a vivir en seguridad. Pero vas a vivir falta de empleo. Si en nuestra ciudad hay falta de empleo, te van a estar asaltando. ¿Sí me explico? Entonces, puedes tener todo, pero si la sociedad no crece, te va a afectar. Te va a afectar. Esa es una parte. Entonces, debemos de darle a la sociedad parte de lo que nosotros generamos. Esa es una. Pero luego está la otra parte, que dentro de esta sociedad existen grupos vulnerables. ¿Sí? Aquellas personas que por su propia condición no pueden desarrollarse en la misma capacidad de nosotros. ¿Sí? Los adultos mayores, los niños que están abandonados,
los niños que tienen algún problema y que requieren una educación especial. Sí. O sea, como sociedad tenemos que ver por ellos. Oye, es que le toca al gobierno. ¿Y por qué no a ti? O sea, yo creo que esos trabajos yo creo que son fundamentales. Hoy en día un amigo mío está en Uganda, en una misión para llevar comida y alimento a los niños en Uganda. Y si yo te lo platico, alguien va a decir, no, pues qué loco, pues cuánto gastó. Es de su corazón. Sí. Y él, oye, ¿por qué no mejor en México que allá? No, bueno, porque es una misión que él quiere. Sí. Entonces, yo sí creo que es muy importante, en la misma medida que eres generoso y recíproco con la sociedad, con los más vulnerables, yo sí creo que hay un principio, que en mi caso se llama Dios, que lo ve, lo toma y dice, el tigre buena onda, ahí le va. Ahí le va otro cliente y ahí le va, y le pongo a esta gente que le va a ayudar y le voy a poner este proyecto que le va a caer, porque somos 250, 280 agentes aduanales. Sí. Y me cae una. Y porque a mí, ¿sí? Y sería muy egoísta pensar, es que somos muy fregones. Sí, o sea, yo creo que sí hay esa parte de la reciprocidad. Sí existe. No tiene que ser simple la reciprocidad. Reciprocidad. En dinero, ¿no? No, claro, O sea, a lo claro. mejor en temas de salud. Exacto. Es más, yo le digo a Dios todos los días en la mañana, me levanto y le agradezco. De una manera diferente. Los mexicanos estamos acostumbrados. ¿A qué van a la basílica? ¿A pedir? A pedir. A pedir. Cambiemos el chip. Ofrécele. No pidas, ofrece. No te entiendo. A ver. No es lo mismo decir, dame salud. Señor, Dios, Buda, el que quieras. Dame salud. Universo, dame salud. Pues está chido. Ahí te va la otra. Te ofrezco cuidar mi cuerpo. Te ofrezco ejercitarme. Te ofrezco comer mejor. Te ofrezco. Sí. ¿No? Es lo mismo. Pero eso implica más trabajo. Exacto. Está más fácil pedir. Sí, claro. Entonces, yo sí creo que hay que ofrecer. En el ofrecimiento está el premio. Hace poco leía un libro que decía algo así: nunca pierdas la oportunidad de ayudar a alguien. Claro. Y creo que es parte de... Porque ahorita tú lo estabas diciendo, la cuestión del gobierno. ¿Por qué no lo hace el gobierno? A ver, pero si tú tienes la oportunidad, no la pierdas porque es una oportunidad para ti. Seguramente a ti, en tu vida, haciendo la reflexión, y a ti, Daniel, y a Israel, y a todos, y a David, a Daniel, a todos los que están aquí, a Brandon, y a todos, alguien nos ayudó. Sí. Digo, es una cadena. Mi hija vive en Nueva Orleans, y de las primeras veces que íbamos, sobre todo en las de drive-thru, los restaurantes tipo McDonald's, tipo Popeyes, esos de pollo y todo. Sobre todo en McDonald's, por ejemplo, lo que hacen es, llegas a la ventanilla y compras, no sé, 3 hamburguesas y 2 papas, ¿sale? Ok, y luego dices, ok, y te pago 2 hamburguesas y 2 refrescos. Entonces yo me decía, mira, ¿para quién? Le digo, no, para el que viene atrás. Chinga. Sí, tienen la costumbre de dejar pagado algo. Fíjate, dejan pagado algo, pero por pronto en Nueva Orleans. Y yo decía, oye, ¿pero por qué? Es que si alguien no tiene la capacidad, puede llegar y la tienda le da. Claro, en Estados Unidos. Aquí llega alguien y le dice, oye, trae guame, no, vais a la chingada, pues no soy gobierno, vete al DIF, ¿no? Claro. Entonces, pero allá no, allá sí respetan esa parte, porque dicen, espérame, me lo dio, no es mío, y ese, al que venga yo le voy a dar. Sí. ¿Sí? Oye, pero es que fomentas más. Bueno, pues digo, no lo hagas. Pues es un buen ejemplo, si lo quieres ver como bueno. Pero es una oportunidad. Claro. Es una Es oportunidad. lo que tú decías. De ser Tiene la generoso. oportunidad de... Ahora, oye, no me alcanza para 5 hamburguesas, dejarlas pagar. Bueno, pues una y un refresco. Sí. O un refresco, o una hamburguesa, unas papas. A alguien le van a servir. ¿Tú crees que la generosidad es parte de tu día a día? O sea, Sí, que debe tienes de. que aplicarlo. Es que, ¿sabes qué? Yo le quisiera decir a toda la gente que nos ve que ojalá entendiéramos eso. Cuando llegas a entender que si puedes ayudar y lo haces, créeme, te los digo, aquí está el mejor ejemplo. Te va mucho mejor. Te va mucho mejor. La vida, Dios, el universo, el cosmos, como le quieras llamar. No, lo puedes poner en tu contexto.
En mi contexto, Dios me dice, y a veces, se ha habido días, ha habido muchas ocasiones en mi vida empresarial, que dices, hijo de la mañana, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer para pagar? Y cuando más preocupado estoy, ¡pum!, me cae un proyecto. O ¡pum!, me pagó alguien que no me pagaba. Sí. Y ya lo daba por perdido. O ¡zas!, me llegó un nuevo cliente. Dices, wow. Y yo no digo, qué chingón soy. No, allá el patrón está viendo por nosotros. Pero tienes que, ahora, no lo hagas por esa intención. Vaya, no me mueve, es que lo hago porque quiero que me paguen. No. O para que te vean. No, menos. Es más caro. Sí. Hazlo porque te nace. Sí. Y indudablemente, te va a caer la reciprocidad. Yo estoy seguro, o sea, decía Daniel hace ratito fuera de cámaras, tarde que temprano todo se regresa. Sí. Lo que haces mal no me interesa, pero lo que haces bien, te lo prometo, te lo firmo, que sí se regresa. Se regresa. Ahora, el tema es, creo yo que la ayuda a los grupos vulnerables debería ser algo más. Sí entiendo, fíjate que yo tengo mucha amistad con todos los gentes que tienen el asilo de ancianos, la casa hogar Liborio, etc. Y le cuesta mucho a ellos recibir patrocinios, ¿sí? Porque también caímos en la otra parte, dice el empresario. Yo ya no les doy, porque antes les daba y se lo fregaban. Sí. Se vale. Pero entonces si tienes ganas, al quien quiera ayudar, y tienes duda, ve. Claro. Y exige. Y diles, oye, aquí está, ¿no? Aquí está mi dinero, pero quiero ver en qué lo compras, quiero ver cómo se come, ver, sí, ve. Transparencia. Claro. ¿Tienes esa duda? Quítatela. Claro, pero no es pretexto. Pero no es pretexto. A ver, me gustaría terminar con esta pregunta, si no tienes alguna otra. ¿Hay alguna parte en tu vida en la que tú te hayas sentido profundamente agradecido? Sí. Que hayas dicho gracias, o sea, pero unas gracias que te desviven. Sí. ¿Cuál? 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5. Ah, chinga. 26 de enero del 21. Dios me dio una oportunidad de vivir. 6 días en terapia intensiva con COVID. Ah, caray. Ya desahuciado. El doctor me pidió despedirme de mi familia. Hice una videollamada para despedirme de mi familia. Y me dice el doctor, oye, pues, o sea, nada más falta hacer esto y si pega, pues ya fregamos. Y si no pega, pues ya te fuiste. Mejor de una vez despídete. Y le dije, pues dale. Y digo, ¿qué puede pasar? O te da una coma diabética o te mueres de COVID. Pero la buena, porque esa es la mala, pues que vivas. Pues dale. Mira, aquí estoy. Sí, entonces, sí creo yo mucho. Creo que hay una oportunidad, creo que... ¿Te cambió la forma de vivir? Claro, ¿cuánto cuesta respirar, Iván? ¿Cuánto cuesta respirar? Yo le digo a mi familia, y está gratis. Y entonces, ¿sabes por qué me interné? Porque pagué para poder respirar. En ese momento, en esa cama, en ese instante, olvídate, lo que fuera por respirar. El problema es respirar. Esto que hacemos, no lo puedes hacer. ¿Sí me explico? Sí. Porque son colapsados tus pulmones, no tenías. Entonces, el oxígeno no daba ya. No, entonces, sí, claro, hay un agradecimiento. Y me han pasado cosas muy graves en mi vida relativas al tema de la inseguridad. Y eso para mí, no, ya está aquí abajo, es no secundario así, de lo décimo. Lo primero fue ese evento que tuve, Sí. en donde Dios me levantó y me dijo, pues ahí te va, échale ganas. Y entonces hoy, pues, ¿cómo no agradecer? ¿Sí me explico? O sea, Sí. ¿cómo no agradecer? Porque pues, estás con tiempo extra. ¿Para qué lo ocupas? ¿Para qué lo quieres? ¿En qué lo quieres invertir? Pues en esto. Si a alguien le puede motivar esta historia de vida de un ser humano más mortal que cualquiera, pues aquí estoy. Y si sirve, que todo va. Claro. Sí. Pues yo te agradezco. Particularmente yo me llevo muchos aprendizajes, Qué bueno. independientemente de todas las personas que nos vayan a escuchar, que son gente muy atenta y todo, y que pues vamos sumando gente
Pero yo estoy súper agradecido. Me ha sorprendido la plática. No sé, creo, pues aquí, ¿cuántos somos? 3, 6. Creo que has impactado nuestras vidas para en positivo. Y eso ya es de mucho valor. Entonces, me gustaría ir terminando ya, porque ya estamos echando 2 horas. Estamos cerrando con 2 horas, ¿no, César? ¿Cuántos llevamos? 2 horas pasaditos, ¿no? Pero estoy seguro que está mejor que la película esa de Gladiador 2. Está mejor y sobre todo es un aprendizaje profundo. No es superficial. Creo que hay muchas cosas que aprender. Te repito, te agradezco y con esto no sé si quieres comentar algo más o ya terminamos. No, yo lo único que quiero es agradecerles a ustedes por el tiempo. Esto se llama, el programa se llama Personas de verdad. Bueno, pues yo le pondría Cambiando Vidas, porque al final esto va a servir para eso, ¿no? Va a poder cambiarle la vida a alguien, no por lo que yo digo, sino por todos los que podemos estar, de cada uno le vas a aprender. Era necesario que alguien lo hiciera. Lo platicamos cuando fuimos a mi oficina. Es importante que alguien lo haga. Es importante que esto se difunda. Es importante que toquemos la parte humana de la gente que muchos nos pueden conocer, pero que atrás del fondo no es el éxito, es el error. O sea, vengo a platicar mis errores, vengo a platicarte que no es todo rosa, que no está fácil, ¿no? Pero tampoco así como para tirarme y flagelarme. No, es para decirte, la regaste, no pasa nada. Te caes, levántate. Tienes una oportunidad, agárrala, ¿no? Cambia, innova, trata de buscar, aprender, ¿no? ¿Te acuerdas el ejemplo de que los genios no existen? Tienes que hacerlo, ¿sí? Yo, por ejemplo, me encanta jugar con las bebidas y yo aprendí que pues, tengo libros de coctelería, de cómo es el vino, cómo es el coñac, Y entonces un día dije, no, pues así, asado el otro, pregúntale ahí a restaurantes de aquí de Manzanillo, en La Huerca, al Vaquero, y dile, oye, dame unos Urdiales. Yo lo inventé. Okay. Ajá. Sí, ve y dile, oye, dame unos Urdiales y te vas. Es un digestivo. Y entonces todo el mundo dice, wow, qué rico está. Oye, es que eres un genio. No, compadre, soy borracho, pero borracho técnico. Aprendí a cómo qué hacer. Sí, o sea, claro. Y no se me hubiera ocurrido nada más estar sentado y decir, no, se me ocurrió leyendo. Claro. Se me ocurrió cuando te digo, puedes innovar. Entonces, cambiando vidas, yo creo que es lo más importante, agradecerles a ustedes, a todo el equipo, al staff. Y esto es algo... Somos una sociedad que a veces no estamos tan abierta para este tipo de cosas. Les deseo el mejor de los éxitos, que vengan muchas personas que estén sentadas aquí, porque de todas podemos aprender bastante. Y bueno, pues yo voy a ser uno de sus primeros fans, ¿no? Pues gracias. ¿Algo más que quieras agregar, Daniel? No. Rael, se acabó. La verdad, muy buena plática. No, pues un placer. Pues vámonos. Muchas gracias, amigos. Estamos en contacto. Esperamos verlos en el próximo capítulo. Y pues agradeciendo a Oscar, que consideramos que es una persona de verdad.